Todo esto comenzó hace unos 7 años. Iba a la universidad y rentaba el sótano de mi tío, y los fines de semana normalmente manejaba a la casa de mi mamá, que estaba a unos 40 minutos de distancia. La primera vez que ocurrió algo extraño fue un jueves por la noche en casa de mi mamá después del trabajo. Llegué a su casa como a las 10:15 y fui a mi antiguo cuarto y empecé a ver Netflix con mis audífonos puestos. No lo tenía muy alto porque mi hermana, que en ese entonces estaba en la prepa, todavía tenía la luz de su cuarto encendida. A veces tocaba la puerta y me preguntaba algo de su tarea. La noche fue bastante tranquila y decidí dar por terminado el día y le mandé un mensaje para desearle buenas noches. No recibí respuesta, lo cual tenía sentido considerando que ya era pasada la medianoche y ella tenía que levantarse temprano para ir a ayudar a su abuela con algo. Me quedé dormido poco después. Fue un sueño agradable y profundo. De repente me desperté con la sensación de que alguien se levantaba de mi cama. En mi cansancio, lo primero que pensé fue que era Jill, que necesitaba levantarse por algo durante la noche. Al extender la mano para tocar lo que creí era la suya. Para aclarar, Jill era mi novia en ese momento, y fue en ese instante cuando me di cuenta de que no era Jill. Esta figura era mucho más alta que ella, y cuando se dio la vuelta, era una figura vestida completamente de negro. Cada vez que he visto esta figura, sin importar la cantidad de luz, lo único que la iluminaba era suficiente luz para delinear ligeramente la ropa, que era un traje antiguo con un abrigo largo. La cabeza era igual, con apenas suficiente luz para distinguir apenas los rasgos, aparte de una sonrisa muy obvia y los ojos que tenían un leve tono verdoso, como si una luz verde pálida brillara suavemente en los ojos. Ahora, en ese momento, tan pronto como me miró, una sensación intensa de miedo me invadió y sin mentir empecé a llorar. Ya había visto muchas cosas y nada se comparaba con esa sensación. Empecé a buscar mi teléfono desesperadamente para alumbrarlo, y en cuanto encendí la pantalla y la apunté hacia la figura, ya no estaba. En vez de encender una luz después de eso, seguí tocando la pantalla para mantenerla encendida hasta que me volví a dormir. No dormí mucho tiempo. Me desperté de nuevo con esa misma sensación intensa. Miré hacia donde había estado la figura la primera vez y ahí estaba de nuevo, solo de pie y sonriendo. Tomo mi teléfono otra vez y le apunto con la luz, pero ya se había ido de nuevo. Esto pasó varias veces. Antes de tomar mi laptop, ajusté la configuración para mantener la pantalla encendida y la levanté para iluminar donde vi la figura, y me quedé dormido sin problemas el resto de la noche. La siguiente vez que lo vi fue como una semana después. Estaba viendo Netflix, esta vez como de costumbre, y escuché a mi hermana levantarse, ir a la cocina y luego regresar. Escuché el clic de las luces, señal de que por fin se iba a dormir. Eran como las 11:45. Justo afuera de mi antiguo cuarto, a la derecha inmediata, estaba la puerta del baño, que tenía una luz nocturna para ver cuando te despertabas en medio de la noche. Y las paredes no son muy gruesas, así que cuando alguien cierra una puerta, la pared puede temblar si no la cierran con cuidado. Eso será importante pronto. La forma en que estaban acomodadas mi cama y mi tocador. Mi puerta quedaba a la derecha y yo estaba acurrucado en la esquina entre la pared y el tocador, así que tenía un respaldo. Con mi laptop sobre mis piernas, viendo el programa, noté por el rabillo del ojo que mi puerta se abría lentamente. Miro esperando ver a mi hermana, pero al voltear, la puerta se azotó y sacudió la pared donde estaba recargado. Pasó medio segundo antes de que esa intensa sensación de terror y pavor regresara. Y levanto la vista para encontrar a este fantasma parado ahí, sonriéndome. En cuanto lo reconocí, giré mi laptop y desapareció. Sin querer lidiar con eso de nuevo, apagué Netflix y di por terminada la noche. Ahora, aquí es donde la actividad realmente aumenta. Mis fines de semana terminan y es domingo por la noche. Y voy de regreso a la casa de mi tío para dejar algunas cosas e irme al trabajo. Regreso del trabajo y juego videojuegos por unas horas antes de irme a dormir. Como a la 1 o 1:30 estaba en un sueño ligero, y como a las 2:30 me desperté por el sonido de susurros. Como tenía arreglado el sótano, mi cama estaba en el extremo opuesto a las ventanas, mirando hacia la calle.
y tenía un par de estanterías a los pies de mi cama, detrás de la televisión, para separar un poco el resto del cuarto de mi cama. En el lado opuesto de las estanterías hay un sofá a la izquierda que todavía puedo ver desde mi cama, y la puerta para ir al pasillo, al garaje y las escaleras para subir. Me despierto por los susurros y empiezo a escuchar con más atención, pensando que mi tío todavía estaba despierto arriba y hablando por teléfono o algo así. Fue entonces cuando vi que una cabeza se asomó por encima de los estantes de libros y me miró. En cuanto la vi, se agachó de nuevo durante unos segundos antes de volver a asomarse. La reconocí como el fantasma y encendí la luz sobre mi cama y ya no estaba. Pongo una película en mi televisor y me acomodo lo suficiente como para apagar la luz y eventualmente me vuelvo a quedar dormido. La película termina y pasa suficiente tiempo para que la televisión y el reproductor de disco versátil digital entren en modo de suspensión. Otra vez. Me despierto con el sonido de susurros y rápidamente miro a mi alrededor para encontrar al fantasma sentado en el brazo del sofá, solo mirándome y sonriendo. Esa sensación intensa me invade de nuevo. Y durante lo que parecieron ser de 10 a 15 minutos, solo nos miramos el uno al otro y, finalmente, el fantasma se levantó y salió por la puerta hacia el pasillo. Me volví a dormir el resto de la noche sin ningún problema. La noche siguiente sucedió lo mismo otra vez, pero lo único nuevo fue el sonido del fantasma arrastrando algo pesado por el piso. Hasta el día de hoy no puedo averiguar qué era, a menos que estuviera moviendo las sillas y luego regresándolas a su lugar. Los eventos de esas 2 noches se volvieron algo común durante los siguientes meses. Para entonces ya era finales de verano y estaba usando mi motocicleta tanto como podía hasta que tuve que guardarla por el mal clima. Siempre guardaba mis llaves y cartera al final de mi estante. Todos los días ese era el lugar donde terminaban, nunca en otro lado. Ese día tenía libre el jueves, así que me tomé mi tiempo para ir a casa de mi mamá y luego pasar por la casa de Jill para verla a ella y a sus padres. A principios de ese año cambié mi vieja moto por una Ninja 650 R 2012 y estaba emocionado de llevarla. Voy por mi llave después de guardar mi cartera en el bolsillo de mi chaqueta y no la encuentro por ningún lado. Tomo la llave de repuesto y la guardo en mi chaqueta por si acaso, y empecé a revisar mis pantalones viejos. Nada. Reviso debajo de una pila de ropa limpia que aún no había doblado. Nada. Reviso mi auto. Nada. No hay llaves normales por ningún lado. Así que pienso que buscaré después y bajo para el fin de semana. Y les pido a todos que por favor estén atentos porque no la puedo encontrar. Regreso a la casa de mi tío sin haber encontrado la llave y como que me olvido del asunto. Los eventos con el fantasma continúan como de costumbre durante unas 3 semanas. Regreso a casa de mi mamá y el viernes hago una parada en casa de Jill porque ella no fue a la escuela. Llego y le ayudo a lavar ropa. Eso tenía que hacerse y cuando llegamos al fondo de una pila vieja y para mi sorpresa, ahí está mi llave. No sé cómo pudo haber llegado ahí. Las cosas siguen como de costumbre y, avanzando rápido, pasan otros 4 meses. Jill toma un semestre libre y consigue trabajo cerca de donde vivo. Empieza a pasar algunas noches en la casa de mi tío conmigo. Una noche ella no trabaja y está viendo una película sentada en mi cama. Cuando me dijo que había notado una figura sombría caminando junto a las ventanas en el lado opuesto de la habitación, hasta ese momento aún no le había contado sobre el fantasma, porque no quería asustarla ni que pensara que estoy loco. Pasaron unas semanas y de repente, en medio de la noche, ella se despierta diciendo que lo siente. Le pregunté por qué se disculpaba y me respondió diciendo que sentía haberme pateado. Como estaba cansado, le respondí que estaba bien y me pidió cambiar de lado en la cama porque parecía estar un poco asustada de algo. Me quedé dormido como 1 hora antes de girarme y patear algo bastante fuerte al pie de la cama. Sabía que no era ella porque lo que pateé no se dio en absoluto. Rápidamente encendí la luz sobre mi cama y los dos miramos el lugar que había pateado. Y el edredón estaba comprimido y levantándose lentamente como si lo que estuviera sentado ahí acabara de levantarse. Los dos nos miramos y decidimos dejar la luz encendida y poner una película para pasar la noche. Pasa un tiempo y en un restaurante local mi tío consiguió un globo del día de San Valentín que luego me dio, así que lo llevé abajo y lo solté para que flotara hasta el techo. Pasan unas noches y solo son las típicas travesuras fantasmales de siempre.
Agradecía que no despertara a Jill en absoluto. Otra noche, mientras trabajaba y Jill seguía en casa de mi tío viendo películas a oscuras después del trabajo, había un video de esto en mi viejo teléfono que ella me envió. Pero cuando revisé la tarjeta Secure Digital recientemente, se dañó, así que perdí el video. Ella estaba en la cama cuando el globo comenzó a moverse arriba y abajo en círculos. El globo flotó hacia donde el fantasma solía sentarse en el sofá, giró unos minutos y luego fue al pie de la cama donde también se había sentado, y empezó a moverse y dar vueltas durante casi 5 minutos antes de regresar al lugar donde el globo había comenzado y quedarse completamente quieto. Después de eso vi el video durante mi descanso en el trabajo y la llamé para tranquilizarla. Y luego, cuando llegué a casa, exploté el globo y lo tiré a la basura. De nuevo, lo de siempre con las travesuras del fantasma. Durante unas semanas antes, Jill y yo estábamos viendo una película. Ella estaba sentada comiendo frutas al pie de la cama y yo estaba medio recostado contra ella, sosteniendo sus manos sobre su estómago. Ella tiene mala circulación, así que sus manos siempre están frías y no le di mucha importancia. Ahora, solo como dato curioso, ella normalmente come fruta con las 2 manos de la nada. Siento la mano, con los dedos entrelazados, agarrar mi mano increíblemente fuerte y apartarse bruscamente. La miro con enojo, pero luego la veo sosteniendo su fruta con ambas manos. Todo lo que dijo fue que, con tono confundido, le dije que no debía apretar mi mano y luego soltarla bruscamente. Después de eso me dio una mirada muy confundida. Solo movió su mano y dijo que había estado ahí todo el tiempo y que no estaba sosteniendo mi mano. Totalmente asustados por esto, encendimos todas las luces y pusimos una película antes de quedarnos dormidos. Con el paso del tiempo, Jill regresó a la escuela de tiempo completo y volvió a vivir a la casa de sus padres. Yo seguía en casa de mi tío, trabajando en lo que sería mi último semestre en la escuela. Por lo general, las cosas con el fantasma pasaban y no ocurría nada demasiado fuera de lo común. Sus visitas eran todas las noches. Llegó el año nuevo y luego ya era abril, y decidí cambiarme de escuela. Me fui de la casa de mi tío y me mudé a una parte de la casa de los padres de Jill que les rentaban. Fue en este momento cuando mis encuentros con el fantasma empezaron a disminuir un poco y ya no lo veía tan cerca como antes. Donde vivían hay muchos antiguos montículos funerarios de nativos americanos y algunos en campos de cultivo que ya no existen, pero esa es otra historia. Ese invierno mi mejor amigo estaba en casa de sus padres durante las vacaciones y ellos hacían que evaluaran la casa, así que solo quería mantenerse al margen. Nos quedamos en casa de mi mamá y jugamos videojuegos 4 días. En la segunda noche, por fin, antes de un largo descanso de encuentros con el fantasma, le di a mi mejor amigo el cuarto de invitados y yo dormí en el piso de la sala. En el sótano, usé un montón de cobijas y construí una especie de nido, así que estaba muy cómodo. Por la forma en que estaba acomodado en la cabecera, había un sillón de 2 plazas que servía como división en el sótano entre el equipo de ejercicio y la sala. A mi izquierda había un sofá normal, a mis pies estaba la televisión y detrás de la pared, detrás de la televisión, estaba la habitación de invitados. La puerta de la habitación de invitados estaba justo al lado de la televisión y a la derecha de eso había un pequeño pasillo en forma de L que iba en la misma dirección que al entrar por la puerta hacia un pequeño baño. Me desperté en la noche en el 108 después de no haber dormido mucho tiempo. Reviso la hora, luego miro alrededor y veo hacia el pasillo, donde veo al fantasma parado en el pasillo, asomándose por la esquina. Nos miramos el uno al otro y luego el fantasma camina lentamente por el pasillo y desaparece en la oscuridad. Me vuelvo a dormir solo para despertar de nuevo, esta vez 3 minutos después. El fantasma estaba agachado en la esquina de mi nido, justo a la derecha de mis pies. Le susurré que por favor se fuera y me dejara en paz. Su sonrisa se hizo más grande. Se puso de pie y regresó a la oscuridad. Eventualmente me volví a dormir y desperté de nuevo a las 4:08. Esta vez estoy acostado de espaldas y en 4 patas. Encima de mí está el fantasma. Su rostro está a 5 centímetros del mío, con el mismo ligero tono verde en sus ojos y una enorme sonrisa en su cara.
Se sintió como una eternidad, pero en realidad probablemente fue un minuto, si acaso. Finalmente se levantó lentamente y regresó al pasillo, y antes de desaparecer se volteó y sonrió de nuevo. Y así simplemente se fue. En ese momento él se fue por algunos años. Pensé que quizá lo vi algunas veces, pero nunca estuve completamente seguro. Cada vez después de eso, cuando tenía que ir al sótano de mi mamá, siempre sentía esa misma sensación intensa, junto con la sensación de que me estaban observando, pero nunca lo vi. Ahora llegamos a la parte que probablemente fue un poco tonta de mi parte. Estaba en el sótano por algo y tuve una sensación muy intensa. Antes de que finalmente dijera, está bien, de acuerdo, entonces vamos. Solo le pedí que me siguiera de nuevo, lo cual medio funcionó en ese momento. En ocasiones volví a ver al fantasma, pero siempre desde lejos. Desde entonces ya no estoy con Jill, y ahora rento una vieja casa de campo a las afueras del pueblo donde crecí. Avanzando unas 2 semanas, saqué el tema de los skinwalkers con mi mamá, y eso me recordó al fantasma y también le estaba contando las historias. Solo porque había pasado un tiempo, me pareció raro que, aunque le dije al fantasma que viniera, nunca se acercó demasiado, y terminé contándole eso a mi mamá. Incluso ella me había dicho que de vez en cuando sentía algo extraño cuando estaba sola en el sótano, principalmente tarde en la noche. Esto me asustó un poco, pero no le di importancia y me fui a casa a relajarme. Vi The Office con mi papá. Lo mudé ahí para poder vigilarlo, ya que tiene Alzheimer de inicio temprano. Esa noche no hubo ningún incidente. Ahora, el jueves pasado, eran como las 10:30. Las cosas en la casa estaban tranquilas y agradables y yo estaba jugando Minecraft con mi novia actual, hablando por teléfono, porque eso funciona mejor por alguna razón. Tenía el volumen apagado y disfrutaba la tranquilidad. Ninguno hablaba. Cuando escuché la voz de un hombre afuera gritar, ¡Hey! Sonaba como si estuviera tratando de llamar la atención de alguien. Al principio pensé que podría ser mi casero viniendo a revisar la casa y cerrar el granero por la noche. Pero recuerdo que él vino en su carreta unas horas antes y ya era demasiado tarde para que apareciera. Creyendo que alguien molesta hasta los caballos afuera, tomo mi linterna súper potente y una de mis pistolas de mano y me pongo los zapatos para salir. Estoy lejos del pueblo, solo cerca está la casa de mi casero, luego no hay nadie más. Por un buen tramo enciendo la luz de la entrada y salgo. Tan pronto como salí, noté que todo estaba completamente oscuro. De repente siento una intensa sensación de temor. Ilumino todo con mi linterna, buscando algo. Mientras estaba cerca de mi camioneta, me dirijo hacia el granero y el pastizal de caballos, de donde escuché que venía la voz. En este punto ya tengo mi confiable herramienta Everyday Carry lista, estoy preparado para lo que sea. Alumbro el pastizal de caballos, que es bastante plano, y no veo nada. Ni siquiera veo a la yegua, lo que significa que probablemente estaba en el granero o en el pastizal de abajo. Alumbro con mi linterna unos arbustos y un árbol que están entre la casa y la cerca. Ahí fue donde vi una figura sombría caminar tranquilamente de un arbusto hacia detrás de un árbol. Con eso mantuve la luz ahí un momento más antes de que esa intensa sensación de temor me invadiera de nuevo. Así que regreso para ver cómo está mi papá y adentro todo está bien. Rápidamente cierro con llave las puertas, bajo y cierro todas las persianas y le mando un mensaje a mi amigo que vive en el pueblo diciéndole que puede que haya alguien afuera de mi casa. A esta etapa de mi vida he visto de todo, pero nunca me había asustado tanto, al grado de que ni siquiera hago un sonido y simplemente me doy la vuelta y corro de regreso dentro de la casa. Mi amigo dice que le avise si quiero que salga, pase en su auto y alumbre la carretera para ver si aparece algo, y luego que camine y revise para que no esté solo allá afuera en caso de que sí sea algo. Le dije que ya había cerrado puertas y bajado persianas, estuvimos de acuerdo. Eso basta por ahora. Me quedo despierto como una hora más antes de decidir regresar a la cama. Mientras estaba sentado ahí, calmándome, trataba de pensar quién pudo haber gritado. Pensé que tal vez el casero vino y no encendió ninguna luz para no molestarme, y que él estaba más adentro del granero, donde yo no podía ver, y tal vez estaba tratando de llamar la atención de uno de los caballos. En cuanto empecé a pensar eso, que probablemente esa era la respuesta, tuve exactamente la misma sensación que cuando vi al fantasma y supe que era él otra vez.
Al final me levanto y me acuesto. Mi ventana da directo al árbol hacia donde vi que el fantasma caminó, sin intentar convencerme de que era él, ni siquiera. Aún así, sentí una oleada de adrenalina y rápidamente corrí a cerrar las persianas y las acomodé mejor para que nadie desde afuera pudiera ver hacia adentro. Todo mi cuerpo estuvo en alerta máxima hasta como las 3 de la mañana, cuando finalmente me quedé dormido. Me desperté como a las 10:30 completamente agotado y me lo tomé con calma. Tuve mi día libre como siempre y me relajé. Ahora, esa noche de viernes no era tan tarde en la noche, pero llegué a casa después de hacer ejercicio con mi mejor amigo, me bañé y me arreglé antes de ir a casa de mi novia. En mi baño hay un reloj que ha estado muerto desde que me mudé. No estoy seguro de por qué. Simplemente nunca le puse pilas y seguí olvidando hacerlo. El reloj siempre marcaba las 9:07 porque cuando era niño, cada vez que me bañaba, siempre revisaba la hora e instintivamente siempre veía el reloj, aunque siempre marcaba las 9:07. Bueno, esa noche fue diferente. Salí de la regadera y el reloj marcaba las 12 exactamente. Eso me lleva a este momento. Estaba tratando de pensar hasta dónde se remonta esto cuando se lo contaba a mi novia. Me recordó un sueño recurrente que tenía a los 8 años. Siempre que me quedaba en el departamento de mi papá en ese tiempo, me despertaba. Siempre veía una cara mirándome y sonriéndome bajo mi escritorio. Así que el primer posible avistamiento habría sido hace 17 años, pero de esa parte no estoy seguro, ya que fue hace mucho tiempo. Si alguien tiene alguna idea de qué podría ser este fantasma, por favor comente y comparta. A lo largo de los años he hablado con mi tía abuela, que está muy en sintonía con los espíritus y todo lo que le he contado. Ella dice que podría ser una entidad muy mala y muy poderosa, posiblemente demoníaca. Ella dijo que los factores claves son los ojos, que es tangible y que se le aparece a más personas además de mí, y la sensación que me dio, la cual noté. En la preparatoria tenía el dormitorio del sótano solo para mí. Vivíamos en una casa de 2 pisos que no tenía más de 40 años, pero siempre me parecía más vieja porque mis abuelos habían vivido ahí antes de que mi familia se mudara. El primer año en la casa fue mi primer año de preparatoria y me encantaba tener un cuarto solo para mí. Había estado compartiendo cuarto con uno o más hermanos toda mi vida hasta ese momento. Había 4 puertas en mi cuarto, una que daba al baño, otra que daba a una de las habitaciones principales del sótano, una para un pequeño vestidor y otra que daba a un pequeño cuarto de almacenamiento sin terminar con un desagüe en el centro. Los controles del sistema de rociadores estaban en el pequeño cuarto de almacenamiento. Siempre pensé que era un lugar extraño para ponerlos, considerando que era el punto más alejado de toda la casa respecto al exterior. También debo decir que nuestro sótano tenía pequeñas ventanas cerca del techo, lo bastante grandes para que una persona pudiera pasar por ellas si fuera necesario. Aunque aparte de dejar entrar un poco de luz, eran inútiles ya que las pintaron cuando construyeron la casa y básicamente quedaron selladas por la pintura. Por fuera, las ventanas estaban de 2 a 3 pies por debajo del nivel del suelo, en pozos que estaban cubiertos con domos de plástico. Ese primer año de preparatoria fue toda una experiencia para mí. Estudié en casa hasta 7º grado y luego me mudé después de 8º, así que estaba en un lugar nuevo. Y la ansiedad social siempre había sido un problema para mí, y todavía lo es. Pero en ese momento de mi vida atribuía todo el miedo y la incomodidad que sentía a simplemente ser un chico raro. También sufrí de depresión durante toda la preparatoria. Y para intentar luchar contra eso, traté de mantenerme involucrado en tantas cosas como fuera posible. Hice de todo, desde deportes hasta clubes y obras de teatro o musicales. En algunas temporadas salía a la práctica de lucha a las 4:30 am y no volvía hasta las 10:30 pm o más tarde tras terminar la práctica del musical. No hace falta decir que la mayoría del tiempo estaba exhausto, o al menos lo suficientemente cansado como para dormir como un bebé. Por eso fue extraño cuando empecé a despertarme a mitad de la noche de manera regular. Al principio solo pasaba de vez en cuando, y a veces era por razones obvias como tener una pesadilla.
o si alguien usaba el baño del primer piso, que era muy ruidoso porque las tuberías estaban justo encima de mi cabeza. Luego, como un mes antes de que terminara el año escolar, hubo una noche en la que me desperté aterrorizado sin razón alguna, y me tomó un rato calmarme antes de que finalmente pudiera volver a dormir. Cuando desperté a la mañana siguiente, traté de recordar la experiencia y pensé que debía haber sido una pesadilla que no podía recordar. El resto de la semana estuvo perfectamente bien, pero ese fin de semana experimenté lo mismo. Desperté en pánico, respirando agitado y sudando, y esta vez estaba seguro de que no había estado soñando. Miré mi despertador, 3:23 am. De nuevo me tomó un tiempo calmarme y volver a dormir. Durante bastante tiempo solo me quedé ahí acostado mirando la pared, preguntándome qué me había pasado. Pasó otra semana y seguía despertando cada pocas noches, a veces con la misma abrumadora sensación de temor. A veces lentamente, casi tan lento que empezaba a preguntarme si realmente había estado dormido en primer lugar. Lo más extraño y lo que empezaba a ser la parte más preocupante para mí, ya que tengo una formación religiosa, era eso. Cada vez que me despertaba asustado, miraba mi reloj, y literalmente siempre eran las 3:23 am. La escuela terminó y seguí teniendo estos episodios, al grado de que me despertaba varias noches a la semana. Y siendo el niño raro que era, no se me ocurrió decírselo a mis papás. Se volvió algo normal para mí, así que aprendí a lidiar con eso cuando pasaba. No parecía tan malo hasta que tuve un rostro que asociar con el miedo. En este punto apenas comenzaba mi segundo año de preparatoria. El hecho de que me estuviera despertando tanto por las noches aparentemente no estaba teniendo mucho efecto en mí en la escuela. Mis calificaciones estaban bien y todavía tenía mucha energía para seguir el ritmo de todas las actividades en las que participaba. Una forma en la que encontré un sueño más consistente fue quedándome en casa de amigos. Tenía una buena cantidad de amigos cercanos y pasaba muchas noches en sus casas, porque descubrí que no me despertaba al azar en la noche cuando no estaba en mi propio cuarto. Hubo una noche en diciembre de ese año en la que planeaba quedarme en la casa de mi mejor amigo. Habíamos estado pasando el rato en mi casa durante la tarde, pero planeábamos ir a su casa más tarde para hacerlo de siempre, desvelarnos, jugar videojuegos y tomar demasiada Mountain Dew, ya que por fin era fin de semana. Lo que no planeaba era que mi papá se enojara muchísimo por alguna tontería y descargara su enojo conmigo, en la forma de llevar a mi mejor amigo a su casa y no dejarnos pasar más tiempo juntos. Esa noche fui con mi papá y mi mejor amigo, sentado en la parte de atrás del auto, enfurruñado y acumulando mi propio enojo contra mi papá por lo injusto de la situación. Íbamos por la carretera a medio camino hacia la casa de mi amigo, cuando sentí unas ganas increíbles de simplemente abrir la puerta y saltar del auto. Esto realmente me asustó porque nunca antes había tenido ese impulso de hacer algo así, ni siquiera con mi depresión. Sobresaltado, miré hacia el frente del auto y aparté la vista de la ventana y de inmediato me arrepentí. Además de mi papá y mi amigo, que estaban sentados en la parte delantera de la SUV, yo era la única otra persona en el auto. Pero cuando levanté la vista, me vi a mí mismo en el espejo retrovisor y detrás de mí había otro rostro cubierto por las sombras, a solo unos centímetros del mío. Me giré rápidamente y casi grité, pero no había nada ahí. No quise decirle nada a mi papá dado lo que estaba pasando en ese momento. Pasé el resto del camino volteando constantemente sobre mi hombro, esperando volver a ver lo que sea que fuera eso. Cuando regresamos a nuestra casa, prácticamente me fui directo a la cama. Solo quería que el día terminara, pero estaba lejos de terminar. 3:23 am, ahí estaba de nuevo. La hora a la que ya me había acostumbrado demasiado a ver. Intenté respirar profundamente. Intenté decirme a mí mismo que solo era algo raro que le pasaba a mi cuerpo y que se me iba a quitar con el tiempo. Me di la vuelta y comencé el proceso de volver a dormirme. Pero fue entonces cuando noté lo silencioso que estaba todo. Demasiado silencioso para mi casa.
un silencio inquietante, especialmente por la falta de ruido exterior debido a la época del año y la nieve en el suelo. Me quedé acostado de lado mirando la pared, dándole la espalda al resto de la habitación, esforzándome por escuchar cualquier cosa en el silencio. El único sonido que podía distinguir era el suave golpeteo de mi propio corazón, que por alguna razón se estaba acelerando y volviéndose más fuerte. El temor estaba regresando, esa sensación desagradable en el estómago a la que ya me había acostumbrado a esta hora de la noche, pero que siempre había logrado combatir antes. Seguí intentando controlar mi respiración y decirme a mí mismo que mi miedo creciente era irracional, pero la sensación iba en aumento, llenando mi pecho y apoderándose de cualquier otra sensación de consuelo que lograra establecer. Fue entonces cuando escuché otro ruido. El sonido de mi pulso desapareció mientras me esforzaba de nuevo por captar qué más estaba percibiendo. Un horror inconfundible llegó a mis oídos y a mi pecho al mismo tiempo. Pasos lentos y suaves sobre la alfombra de mi piso, acercándose a mi cama. Nunca había entendido la frase paralizado por el miedo hasta ese momento. Quería con todas mis fuerzas darme la vuelta y enfrentar lo que fuera esa cosa que me había estado torturando, pero mi cuerpo no se movía. Seguí escuchando los pasos acercándose cada vez más e hice lo único que podías hacer. Apreté los ojos y murmuré una oración, convencido de que la ayuda sobrenatural era lo único que podía salvarme. En ese momento dejé de orar, dándome cuenta de repente que todo estaba en silencio otra vez. Los pasos habían desaparecido y sentí que el control de mi cuerpo volvía. Todavía estaba acostado de lado, escuchando cualquier sonido de la presencia siniestra que aún sentía cerca. Después de unos largos momentos, finalmente me di la vuelta para ver una habitación vacía, iluminada solo por la luz de la pequeña ventana frente a mi cama. Sin embargo, todavía había algo mal. Había una sombra extraña en la luz. Miré hacia la ventana y el horror regresó. Justo afuera de la ventana estaba el rostro de antes esa noche, sentado ahí mirándome fijamente. Aunque las luces estaban detrás, debería haber sido imposible ver. Podía distinguir los ojos, oscuros y vacíos, y la sonrisa más escalofriante que he visto en mi vida. De nuevo me quedé paralizado de miedo. Logré subirme las cobijas hasta que solo se veían mis ojos, y la cara y yo nos quedamos mirando el uno al otro. No recuerdo qué pensamientos pasaban por mi cabeza en ese momento. Solo la sensación de terror absoluto por lo que estaba viendo. En algún momento de este duelo de miradas infernal, parpadeé y desapareció. Me quedé despierto mirando por la ventana el resto de la noche hasta que finalmente me desmayé por el cansancio. Al despertar a la mañana siguiente fui y revisé la ventana. No había huellas, ni nieve, ni nada. Parecía como si la cúpula de plástico hubiera sido retirada. Los eventos de esa noche finalmente me dieron el impulso para hablar con mis padres al respecto, y ellos me aseguraron, probablemente estaba teniendo pesadillas y todo estaba en mi cabeza, y que si alguien intentaba entrar, el sistema de seguridad o el perro se asegurarían de que todos supiéramos qué estaba pasando. Todavía no sé qué fue, pero estoy convencido de que no era solo algo en mi cabeza. Desde la preparatoria, todavía me despierto por las noches sin explicación, aunque hoy en día ya ni me molesto en revisar la hora. Pero siento que sé qué hora sería si lo hiciera, las 3:23 AM. Antes de compartir la experiencia de mi mamá, siento que es necesario dar un poco de contexto para que puedas entender, ya que la historia de mi familia es importante. Somos de un pequeño pueblo en Arizona, yo nací allí, pero he vivido en la ciudad desde que tenía 5 años. Mis padres nacieron y crecieron allí, al igual que sus padres. El pueblo tiene mucha actividad paranormal, tal vez tenga algo que ver con que se le conoce como un puesto avanzado de algún tipo para los soldados españoles durante la guerra. Honestamente no sé cuál, pero fue hace varios cientos de años. Hay rumores de brujería y de que muchas brujas viven ahí incluso hasta el día de hoy. Tiene un cementerio en una colina que es tan antiguo que ha sido condenado. Literalmente puedes caerte por el suelo y atravesar un ataúd viejo si te aventuras ahí. Y las tumbas son tan antiguas que todos los restos son montones de piedras.
No hay ningún tipo de marcador excepto por unas cuantas cruces de madera astilladas y podridas. La casa en la que vivieron mis bisabuelos fue construida en algún momento a mediados de 1800. Mi mamá creció en la casa justo al lado. Se han descubierto muchas reliquias de la guerra en este pueblo. Y cuando mi mamá era preadolescente, dice ella, sus vecinos, que eran extremadamente pobres ya que tenían pisos de tierra y siempre vestían ropa andrajosa, descubrieron un cofre con monedas españolas, tanto de oro como de plata, mientras cavaban un nuevo tanque séptico. Se volvieron muy ricos de la noche a la mañana y se mudaron. Pero según mi mamá, la familia todavía está muy bien económicamente. Mi familia tenía una historia algo oscura por parte de mi mamá. Y después de que sus abuelos murieron, su mamá estaba limpiando la casa de sus padres y descubrió dos cosas tipo muñecos vudú que creían que eran responsables de sus padres. La muerte de los bisabuelos de mi mamá. Solo trato de darte un poco de información de fondo. Mi mamá también siempre ha sido ultrasensible. Su intuición casi siempre es acertada. Ha pasado su vida viendo y oyendo apariciones y espíritus desde joven. Y también ha soñado con todo tipo de cosas. Algunos de ellos sobre personas que ya han fallecido, algunos prediciendo muertes y otros eventos importantes. En su vida ella me transmitió algunos de estos rasgos. Y dice que yo también soy sensible basándose en algunos de mis sueños y experiencias. Me ha contado varias veces sobre un sueño que tuvo mientras pasaba la noche en la casa de sus abuelos. Ella dijo que no había nada significativo sobre ese día o esa noche que pueda recordar. Tenía unos 13 años entonces. Se fue a la cama a las 9 como de costumbre, tras ayudar a limpiar la cocina, y durmió en la habitación de invitado. Y como todas sus tías se mudaron y formaron sus propias familias, ella estaba sola en la habitación. El sueño empezó como si despertara en un lugar desconocido. Dijo que un fuerte olor a humedad le llegó de inmediato y estaba tan oscuro que apenas veía su mano frente a ella. Cuando levantó la mano para mirarla, escuchó el sonido de una cadena y sintió algo frío y pesado en ambas muñecas. Al tocarlas se dio cuenta de que eran grilletes gruesos y que estaban sujetos a la pared detrás de ella, así que su movimiento estaba limitado. Empezó a sentir el resto de su cuerpo y dijo que no se sentía como ella misma. Estaba extremadamente delgada, podía sentir que sus costillas sobresalían y no llevaba puesta ninguna ropa. Su cabello estaba cortado muy corto y de manera dispareja, según lo que podía sentir. Y su rostro también se sentía muy delgado. Sus pómulos también sobresalían. Notó que podía escuchar débilmente el sonido de voces de hombres y el sonido de caballos, pero estaba lejos de donde ella se encontraba. Olía a humedad y un poco a estiércol de caballo. El suelo donde me sentaba era de tierra. La pared se sentía dura, como de arcilla o algún tipo de concreto. Empezó a decirse a sí misma que solo estaba soñando, pero no podía escapar de lo real que se sentía. El olor, los sonidos y el peso de grilletes y cadenas. En ese momento empezó a escuchar otras cadenas que tintineaban cerca, como si hubiera otras personas encadenadas también. Podía escucharlos gemir y llorar, pero nadie cerca de ella usaba palabras. En ese momento la invadió una sensación de terror y pavor absoluto, como si supiera que nunca escaparía ni sería rescatada, y que moriría ahí. Empezó a mirar a su alrededor y dijo que no podía ver nada a su lado ni frente a ella. Al mirar arriba, solo vio una pequeña ventana de unos 60 por 60 centímetros, con 4 o 5 barrotes verticales. Debía estar al menos a 15 metros del suelo, así que no había manera de que pudiera alcanzarla o asomarse por ella. Se dio cuenta de que de ahí venían las voces y los sonidos de los caballos. Empezó a entrar en pánico y jaló las cadenas. Tiró de los grilletes, pero fue en vano. Ninguno se movió. Estaba atrapada y no había salida. En ese momento se dijo a sí misma que estaba soñando e intentó todo lo que se le ocurrió para despertarse. Se mordió la mano, se pellizcó e incluso se dio una bofetada, pero nada la despertaba. Después de lo que parecieron horas de esto, terminó por ponerse a llorar desconsoladamente y se acostó, llorando hasta quedarse dormida. Despertó en la cama en la que se había quedado dormida, que estaba en la casa de sus abuelos. Al abrir los ojos, tenía las mejillas y la almohada mojadas de lágrimas y el corazón le latía fuerte. Dijo que sintió ese horrible pánico y miedo durante varios minutos hasta que se dio cuenta de que estaba despierta
y en la habitación en la que se había quedado dormida. Se levantó y fue al cuarto de sus abuelos, quienes ya estaban despiertos aunque era temprano. Les contó todo sobre el sueño con detalle. Su abuelo, con quien era muy cercana, la abrazó y la consoló, asegurándole que solo había tenido una pesadilla, que todo estaba bien y que solo tenía una imaginación muy vívida. Al llegar a casa y contárselo a su mamá, ella le dijo que solo era su imaginación. Le tomó unos días superarlo, pero eventualmente se olvidó del sueño y no volvió a pensar en él hasta varios años después. Como te mencioné antes, la casa de mis bisabuelos, en la que vivieron y murieron, era realmente antigua. Al crecer, siempre necesitaba algún tipo de reparación. Siempre reparaban techo y paredes. Mi mamá dijo que estaba embarazada de mí, así que tenía unos 22 años. Cuando había que rehacer el piso y no era un trabajo fácil, todo el piso tenía que ser arrancado. Para ese entonces, sus abuelos ya habían fallecido. Sus padres vivían en la casa. Mi tío y un par de primos eran carpinteros hábiles, así que decidieron hacer el trabajo. Mis abuelos y mis dos tíos tuvieron que mudarse durante aproximadamente una semana para que se completaran las reparaciones. Esta es la parte que hasta el día de hoy me asusta. Mi abuela dijo que el piso nunca se había renovado hasta ese momento, así que no sabía cuándo se había hecho el piso original. Lo que encontraron ha sido un secreto abierto en la familia por 40 años, pero nadie lo menciona hasta hoy. Cuando el piso fue completamente arrancado, mi tío esperaba encontrar tierra debajo de él. En cambio, parecía un sótano tapiado. Estaba vacío, pero en la esquina había una abertura que parecía un conducto. El piso del sótano estaba hecho de algún tipo de madera vieja y estaba podrido, así que decidieron arrancarlo también. Tampoco había tierra debajo de ese piso, sino otra habitación. Se decía que había 4 pisos debajo en total, todos prácticamente vacíos. Además de sillas de montar viejas, herraduras, botellas de vino antiguas y similares. Pero en el último nivel, muy profundo bajo tierra, había una habitación con piso de tierra, con grilletes en las paredes y algunos esqueletos aún atados a los grilletes. Había cuerpos reales debajo de la casa. Según mi mamá, mis tíos y primos se asustaron bastante y terminaron cubriéndolo todo. Los cuerpos siguen ahí. No quisieron molestarlos, construyeron un nuevo piso y ya nadie habla de eso. Cuando mi mamá se enteró de lo que habían encontrado, inmediatamente recordó su sueño. Ahora sabía que había experimentado algo que realmente sucedió hace mucho tiempo. Así que supongo que en realidad no fue un sueño, más bien fue como un vistazo al pasado o una especie de viaje en el tiempo. Siempre llora cuando habla de eso. En cuanto a la casa, todavía está ahí y estuvo ocupada por mi abuela hasta que falleció en 2014. La propiedad todavía pertenece a la familia, pero la casa ha sido condenada. El techo se derrumbó hace unos años. Por lo que sé, si alguna vez sale de la familia y se vende, alguien se va a llevar una verdadera sorpresa si decide demolerla. Así que esa es la historia de mi mamá, espero que la hayas disfrutado. Cuando vivía en casa, mi hermanastro y yo nos quedábamos en el sótano. Mi padrastro lo convirtió más en un departamento. Baño, sala, cocina, dormitorio y oficina. Muchas veces, por la noche, veía a una niña que parecía tener entre 7 u 8 años corriendo cerca del baño. Llevaba un vestido rojo y una diadema roja, con el cabello largo y castaño. No le conté a nadie sobre esto. En una fiesta escuché a mi hermanastro decir que una niña pequeña corría por el sótano. La describió exactamente igual que yo. Le conté a mi mamá y pensó que estábamos locos. También empecé a ver a un hombre alto en el sótano. Le gustaba sentarse en un sillón reclinable en particular. Por esa época empezaron a preguntarme si le estaba dando cerveza a mi padrastro hacia escondidas, y no era así. No quería la noche de causa, ni siquiera me gustaba en ese momento. Pasaron algunos años y esto seguía ocurriendo. Yo ya me había mudado y me fui a la universidad. A otros hermanos los culpaban de colarse cervezas. A mi mamá y a sus amigas les gustaba reunirse y hacer cosas fuera de lo común. Una vez decidieron pagarle a las señoras de Los Ángeles para que fueran a la casa de alguien. La primera persona canceló, la segunda persona canceló, así que le tocó a mi mamá ser la anfitriona.
Aquí es donde se pone divertido. Entraron y dijeron que era un lugar de energía instantánea. Eso dijeron. Un hombre alto con uniforme de la Marina estaba parado junto a una niña pequeña. Él tenía las manos sobre sus hombros. Mi abuela también estaba viva en ese momento y solo estaba ahí para divertirse, no iba a ponerse roja. Las damas ángeles querían leerla, así que básicamente lo hicieron gratis. Así que hacen las lecturas en el sótano. Cuando es el turno de mi abuela, mi mamá la acompaña. Dijeron que el hombre y la niña están ahí. Después de un tiempo se determina que la niña, a quien llaman su ángel, la bebé en este momento es mi tía, quien murió a los 3 o 4 años de leucemia. Hasta ahora las cosas han sido demasiado personales, aparte de que coinciden con las descripciones de lo que vi. Dijeron que la bebé ángel dijo: vi a los ángeles, mami, y mi abuela se puso pálida. Ella dijo, lo último que le dijo fue: ¿ves a los ángeles, cariño? Y mi tía dijo: no, mami, no hay ángeles. Y luego murió en los brazos de mi abuela. También empezó a jugar con su cabello y a señalar el closet. Dijeron que quería que supieran algo sobre su cabello. Mi abuela reveló que teníamos un mechón de su cabello en el closet al que ella estaba señalando. La bebé ángel también estaba pidiendo su muñeca, que mi madre reveló que estaba arriba en una banca de iglesia. En la sala familiar teníamos una sala familiar y una sala de estar. Nadie nunca entraba a la sala familiar. Estaba prohibido, excepto en Navidad. El ángel bebé se fue y la atención se centró en el hombre alto con el uniforme de la Marina. Y aquí es donde se vuelve menos interesante porque olvido los detalles. No he escuchado mucho sobre tratos con mi tío en el sótano. Desde el principio se identificó como mi tío, quien murió cuando volcó su jeep. No llevaba puesto el cinturón de seguridad y su cabeza salió por la ventana y quedó entre el vehículo y el pavimento. De todos modos, eventualmente revela que le gusta sentarse en el sillón reclinable y tomar cerveza. Esto lo contó sin que nadie le preguntara sobre cosas extrañas ni nada por el estilo. También señaló a mi madre e hizo un gesto con la mano, como diciendo: me debes una. Dijeron que algo traumático le pasó a su hija y que él estuvo ahí y la ayudó a superarlo. Unos años antes que mi hermana volcó su auto, de verdad fue un buen vuelco, terminó sobre el parachoques delantero. A esto mi mamá exclamó: no le debo nada, él está tomando mi cerveza y viviendo aquí gratis. Más allá de esto no recuerdo qué más pasó con mi tío. Ahora, lo único aterrador que sucedió: al salir por la puerta principal, tienes que pasar por la sala familiar. Mientras mi mamá se despedía, miró de reojo y notó que la banca de la iglesia estaba desordenada y la muñeca estaba desplomada. Seguramente alguien pudo haberlo movido, pero le aseguraron que no habían estado ahí. Además, yo creía que eran las últimas lecturas y que nadie más estaba involucrado ni escuchando. Que mi tío estuviera con mi hermana cuando chocó su auto tiene sentido de algún modo. Él era un padrino cuando estaba vivo. Mi hermana tenía 3 o 4 años cuando él murió, y mi mamá dijo que ahora él es su ángel guardián. Ella lo entendió como un padrino mágico y pensó que era genial. Era la primera vez que me quedaba solo en casa mientras toda mi familia estaba en el partido de béisbol de mi hermano. Yo tenía 13 años. De todos modos, estoy hablando por teléfono con un amigo mío, sintiéndome muy adulto. Cuando alguien llama por la otra línea, le digo que regreso enseguida y cambio de línea. Entonces, la voz más espeluznante que he escuchado dice: hola niña, soy el hombre en tu sótano. Honestamente me reí y simplemente colgué, pensando que era una broma telefónica. Yo era un niño bastante seguro de mí mismo y mi vecindario era bastante seguro, así que pensé que alguien solo estaba jugando conmigo, sabiendo que era mi primera vez solo. Volvieron a marcar, así que contesté y escuché: ¿no te atrevas a colgarme, mocoso? Y las luces empezaron a parpadear y se escuchaban golpes debajo de mis pies. Sé que suena loco, pero mi perro empezó a alterarse y mi gato salió corriendo, así que supongo que no me estaba imaginando nada. Nuestro sótano en realidad solo era un área conectada al garaje, no estaba terminado. Escuché lo que parecían ser pasos subiendo las escaleras del garaje para entrar a nuestra cocina, y aventé cosas frente a la puerta y escuché gritos y cosas así. Seguí intentando colgar y llamar a la policía, pero cada vez que lo intentaba, él seguía en la línea. Mi amiga le contó a sus padres lo sucedido,
y ellos fueron a la casa del vecino para llamar a la policía. Por mi parte me quedé petrificado con un rifle roto, un cuchillo de carnicero y un bate de béisbol detrás de mi puerta principal, porque es el único lugar en la planta baja de la casa que no se puede ver desde una ventana, llorando. Finalmente contesté el teléfono para escuchar a una despachadora de la policía y me quedé en la línea con ella hasta que llegó la policía. No había señales de entrada forzada. Teníamos un vidrio roto en la puerta exterior de nuestro garaje que había estado dañado durante meses antes. Y supongo que él usó eso para entrar. La policía asumió que yo solo era una chica paranoica y pensaban dejarme sola en casa después de decirme que todo estaba bien. Afortunadamente, un amigo de la familia pasaba por ahí, vio a los policías y todos se detuvieron para ver si todo estaba bien. Él me llevó a la escuela donde estaba mi familia. Ellos dudaban que algo me hubiera pasado, pero sí instalamos un sistema de seguridad poco tiempo después de eso, y mis papás también compraron teléfonos celulares, ya que esto fue en el 94. Después de que eso pasó, juro que hubo alguien que me estuvo acosando durante años. Dejaba mi departamento cerrado con llave y seguro, y al regresar encontraba electrodomésticos como mi secadora de cabello o la estufa, o incluso la calefacción encendida en pleno verano. Viví en 4 lugares diferentes y recibía llamadas extrañas en cada uno, a pesar de que mi número no estaba en la guía. Había autos estacionados cerca de la casa que de repente aceleraban y frenaban bruscamente. Y cuando corría hacia adentro, escuchaba golpes afuera de donde vivía, incluso cuando estaba en el campo. No ha pasado nada desde que estoy en mi casa actual y estoy casado, pero he estado paranoico todo este tiempo. Tenía una bisabuela que tenía una casa similar a la nuestra. Ella era la persona más dulce del mundo e incluso a los 108 años me ganaba en roomie. Tenía una propiedad situada en una pequeña pendiente junto a un barranco arbolado. La casa era muy antigua, con 3 balcones que rodeaban cada piso de la casa, todos conectados por escaleras de metal. Honestamente, probablemente la peor propiedad para que viviera una mujer mayor. Solíamos celebrar la Navidad en su casa y todos los niños bajábamos al sótano a jugar billar o pachinko. Con el paso de los años, al final solo éramos mis hermanos y yo en el sótano en cada reunión. Yo era el más joven, así que pues que era el más lento. Cada vez que era hora de subir, mis hermanos corrían escaleras arriba y apagaban las luces. Cada vez que hacían esto sentía una presencia horrible y siniestra acercarse a mí mientras corría desesperadamente escaleras arriba en la oscuridad. Cuando ella falleció, mi familia despiadada cayó sobre la herencia como buitres. Yo tenía unos 20 años y despreciaba todo eso, pero fui con mi abuelo para ver el daño causado por la avaricia de todos junto a él. Fue realmente triste caminar por la casa con él, viendo todo lo que sus hijos y el hijo de su esposo se habían llevado. Mi bisabuelo era, de hecho, el padrastro de mi abuelo. Él estaba genuinamente decepcionado y herido. No pude evitar sentir empatía por él y compartir su decepción. Cuando vi que la mesa en la que mi bisabuela y yo jugábamos roomie había sido retirada hace solo unos meses, luego bajamos al sótano. La oleada familiar de energía desagradable estaba presente, pero no era abrumadora. Miramos alrededor de la oficina de mi bisabuelo y vimos que estaba completamente vacía, excepto por algunos archivadores. La única otra cosa era ahora la máquina de pachinko rota. Luego entramos al taller de mi bisabuelo, que yo no tenía idea de que existía en el sótano. A diferencia del resto del sótano, esta área no tenía ventanas grandes y solo estaba mal iluminada por unas luces de riel. Había estantes llenos de herramientas, parecía un pequeño almacén. Una sensación de temor me invadió y luché contra las ganas de salir de ahí. Hojas oxidadas de sierras circulares montadas en las paredes. Muy mal lugar para que los niños estén justo al lado. Nunca hablé del sótano con nadie, pero simplemente no se sentía bien. Se sentía como si hubiera algo ahí abajo, reprimido pero enojado y violado. Quizá por eso mi bisabuela siempre fue muy religiosa. Después de todo, ella fue quien nos envió a un campamento cristiano de verano.
Cuando estaba en la preparatoria me quedé sin hogar por un tiempo y tuve que quedarme en el sofá de mi amiga Kate en el sótano. No era la situación más cómoda, pero era mejor que dormir en mi auto o algo así. Eso pensaba. Me desperté en plena noche y tenía que ir al baño. Así que me levanté de la cama de un salto y vi una sombra alta y delgada de unos 3 metros que se cernía sobre mí. Considera que la habitación estaba totalmente oscura. Aún así, esa cosa era tan oscura que podía distinguir su forma. Sentí una podredumbre e inquietud intensas, y sentí como si me estuviera mirando directamente. Parpadeé y luego desapareció. Llamé a mi otro amigo, Andrés, y le pedí quedarme en su casa, y me fui de ahí lo más rápido posible. Unos meses después volví a vivir con mis padres y Catalina me invita a su casa para pasar la noche y relajarnos. Y le pregunto si está bien llevar para otro amigo. Ethan, así que Ethan llevas a su perro y todos bajamos al sótano donde vi esa cosa. Inmediatamente el perro empieza a volverse loco. En cuanto baja, empieza a correr por todos lados y a ladrar. Ethan estaba realmente confundido por el comportamiento de su perro y dijo: "Lo siento chicos, no sé qué le pasó", pero Kate y yo sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Así que le dijimos a Ethan lo que pasaba y que lo que vino fue una casualidad. A Ethan se le ocurre que busquemos un objeto allá abajo. Quizá la entidad esté ligada a eso. Después de unas 2 horas no encontramos nada. Empezamos a pensar que tal vez es la casa. Entonces Ethan ve algo, un montón de tachuelas en la pared formando un patrón muy extraño. Entonces Kate interviene. Esperen, tal vez está tratando de decirnos algo. Ahora son las 3 de la mañana y estamos buscando en qué dialectos podrían estar las tachuelas. Finalmente descubrimos que era código Morse, así que terminé traduciendo el código Morse y me dio unas coordenadas. La ubicación estaba a solo 40 minutos de distancia. Era este campo de voleibol. Después de que descubrimos para qué eran las chinchetas, su perro finalmente se calmó y la sensación de temor que teníamos desapareció. Nunca supimos qué había ahí, pero hermano, había algo realmente extraño en ese sótano y nunca fuimos a revisar qué había en la cancha de voleibol. Mi familia se mudó a una casa hace como 2 años y descubrimos que uno de los dueños anteriores murió en el comedor. No es gran cosa, yo me siento en la mesa a comer, nadie más en mi familia lo hace. Sabemos su nombre, usaré él. De vez en cuando hacíamos bromas como que él movió algo. Mi mamá ve cosas paranormales y cree que él se me ha pegado porque soy el único que se sienta en el comedor. Un día, hace más de 1 año, sentí ardor en el estómago después de comer ahí y me levanté la camiseta para encontrar 3 marcas de rasguño. No me preocupé porque no le tengo miedo a él, pero mi mamá se asustó mucho. Avanzando rápido hasta la semana pasada. Estaba en el sótano lavando ropa y escuché a un tipo silbar una melodía por 30 segundos. Me quedé paralizado y sentí como si alguien estuviera detrás de mí. No volteé, hice la lavandería y corrí escaleras arriba. Esperé a que mi hermano revisara el sótano. No había nada y se lo conté a mi mamá. Al día siguiente bajé de nuevo al sótano y cuando subí mi mamá me dijo, no fue gracioso porque pensó que yo estaba silbando y que lo había escuchado a través del respiradero. Cuando lo escuchó, yo no estaba en el sótano y no era yo, dijo ella. Fueron 10 segundos de una melodía y revisamos el sótano, pero no había nada. Hay una estatua de búho allá abajo que mi papá consiguió, pero no sabemos de dónde. Es muy espeluznante y fue lo único que estaba detrás de mí esa primera noche. Mi mamá dijo, vamos a deshacernos de eso. La sacamos afuera, pero accidentalmente la dejamos caer, rompiéndola en pedazos fuera de la casa. Ella cree que liberó al fantasma y que entró en ella. Otra vez, ella ve muchos programas paranormales. Yo dije, tal vez lo dejó libre. No hemos tenido ningún problema desde entonces, pero tampoco hemos bajado al sótano. Ella quiere quemar salvia, pero yo no estoy seguro. Tampoco entiendo por qué estas cosas pasan de la nada, y agradecería tus opiniones. Esto le ocurrió a mi hermano. Mi casa fue construida en 1904. Es una casa unifamiliar, con estructura de madera sobre una base de bloques de concreto.
He vivido aquí durante 18 años todas las cosas extrañas que mis hermanos y yo hemos visto o escuchado en esta casa. Este suceso es el más vívido. Hace unos 15 años mi hermano y sus mejores amigos empezaron una banda de garaje tocando principalmente rock en español, música alternativa pero en español. Sus amigos solo podían reunirse los domingos por la tarde, practicaban en las noches y normalmente terminaban a las 8 p.m. Esta era la hora en la que normalmente yo llegaba y me iba a dormir porque trabajaba en el turno nocturno. Normalmente dormía unas horas antes de irme al trabajo. Este evento ocurrió a finales de otoño, así que los días se estaban acortando y acababan de terminar una larga sesión cuando tomaron la decisión de ir a la casa de otra persona. Mi hermano le dio las llaves de su auto a su amigo para que pudieran cargar el equipo. Todos habían salido del sótano. La parte difícil era que tenían que caminar hasta el fondo del sótano, subir por las escaleras traseras, pasar por la cocina, bajar por el pasillo, entrar a la sala y salir por la puerta principal, donde había un porche. Todos estaban afuera, sentados en la camioneta de mi hermano, esperándolo. Mi hermano estaba subiendo por las escaleras traseras, cuando recordó que había dejado algo de comida en un recipiente sobre una bocina en el sótano, tomó la decisión de regresar por ella. Ahora, el sótano no está limpio. Con 4 líneas de visión se habían hecho divisiones y estaban la caldera y la unidad principal de calefacción justo en medio, así que después de que mi hermano regresa, está a punto de recoger su recipiente de comida, cuando por el rabillo del ojo lo ve. Es una figura sombría, justo en su visión periférica. Esta sensación de temor e incomodidad invadió a mi hermano. Nos habían enseñado que si estás en presencia de un fantasma espiritual y sientes una mala vibra, debes decir una oración rápida o maldecirlo. Mi hermano eligió la segunda opción y dijo: no tengo tiempo para esto. Mi hermano se da la vuelta sin mirar hacia la esquina oscura. Empieza a caminar hacia el fondo del sótano y sube rápidamente las escaleras. Cierra la puerta y apaga las luces al salir, usando el último interruptor de luz que está al lado opuesto de la puerta principal. Por suerte, la puerta estaba abierta y la luz del farol de la calle inundaba la sala con su luz ámbar. Mi hermano dijo que sintió a alguien detrás de él mientras salía de la casa, pero en ningún momento se dio la vuelta mientras apagaba el último interruptor en la sala y todo se quedó a oscuras, junto con el resto de la casa. Al salir, jaló la puerta cerrándola detrás de él, todavía sosteniendo su recipiente de comida en una mano, y bajó trotando los pocos escalones del porche y caminó hacia la reja principal. Nuestra casa está lejos de la calle principal. Básicamente tiene un gran patio delantero, pero no tiene cochera trasera. Mientras acortaba la distancia entre él y la camioneta de su amigo, esbozó una leve sonrisa y reflexionó sobre las cosas en su mente, enojado consigo mismo por haberse asustado cuando no había razón. Subió al lado del conductor de la camioneta, se puso el cinturón de seguridad y se preparó para salir del lugar de estacionamiento justo frente a la casa. Cuando uno de sus amigos pregunta: oye, espera, ¿y tu hermano no viene con nosotros? ¿A qué te refieres? Él se fue a trabajar temprano esta noche, ya se fue. ¿Viste su coche en algún lado? Todos lo miraron sorprendidos y preguntaron: entonces, ¿quién iba detrás de ti al salir de la casa? No vivo en la mejor zona ni en el departamento más bonito, así que siempre estoy revisando mis alrededores cuando ando por ahí. Nada fuera de lo normal, solo estar consciente de lo que pasa a mi alrededor. Dicho esto, la otra noche decidí que la montaña de ropa sucia que habitaba mi closet ya rozaba lo asqueroso, y era hora de hacer una de las tareas que menos me gusta: la lavandería. No me molesta lavar la ropa en sí, pero el cuarto de lavado en este edificio siempre me da escalofríos. Está en el sótano húmedo y oscuro del edificio, y siempre tienes que tantear la pared para encontrar el interruptor de la luz. La verdad, sería un excelente lugar para una película de terror. Así que bajo, echo mi ropa en la lavadora y todo está bien y tranquilo. Regreso 40 minutos después para meterla en la secadora. Hasta ahora, nada fuera de lo normal. Una hora después, bajo al sótano para recoger mi ropa de la secadora.
Bueno, cuando enciendo la luz, la puerta de la secadora está abierta y mis cosas están todas tiradas por el suelo, saliéndose de la secadora, y para colmo todavía están mojadas. Eso fue lo peor, porque no quería tener que seguir bajando al cuarto de lavado porque soy un flojo. Normalmente me daría igual porque a veces la gente abre las secadoras y simplemente no las cierra, pero esto realmente parecía que alguien había hurgado entre mis cosas. Quitándole importancia, volví a meter mi ropa. Y fue entonces cuando sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Fue tan inesperado que realmente sentí que no estaba solo. Así que me doy la vuelta hacia el elevador y de repente escucho el sonido de alguien subiendo las escaleras apresuradamente al otro lado del cuarto. Casi como si los hubieran descubierto. Llevo toda mi ropa de regreso a mi departamento y noto que me falta algo. Pero en este punto ya estoy algo asustado, así que no tengo ganas de bajar a husmear buscando unas camisetas, así que simplemente lo olvidé. Hasta que un par de días después recibí un correo de nuestro casero diciéndole a todos los residentes que un tipo sin hogar no solo se metió al edificio, realizó actos sexuales consigo mismo en la lavandería y luego provocó un incendio y fue por todo el edificio, intentando meterse en los departamentos que estaban sin seguro. Así que supongo que este tipo revisó mis cosas, probablemente se llevó algo, hizo quién sabe qué con eso y luego provocó un incendio de verdad. Durante mis años de preparatoria, mis amigos y yo teníamos una afición por cazar fantasmas. Siempre íbamos en auto al campo y explorábamos casas viejas y abandonadas solo para asustarnos entre nosotros. En ese entonces mi mamá trabajaba para las Girl Scouts en la oficina principal y estaba ubicada en uno de los edificios más antiguos del pueblo, del que se rumoraba que antes era un hogar para niños. Mi mamá me contó que muchos empleados creían que el edificio estaba embrujado por una niña pequeña. Una de las empleadas tuvo que ir a la oficina tarde en la noche para terminar un trabajo y llevó con ella a una niña de 4 años. Ella estaba sentada en su escritorio, que estaba junto a la escalera principal, cuando notó que su hija estaba parada al pie de las escaleras. Le preguntó qué estaba haciendo y la niña respondió: ¿Puedo jugar con ella, mami? La alarma tuvo que ser desactivada por su madre cuando llegaron, así que saben con certeza que no había nadie más en el edificio en ese momento. Esta historia me pone la piel de gallina, ya que no hay razón para que una niña pequeña mienta sobre algo así. Recordé esta historia y le pregunté a mi mamá si nos dejaría entrar a la oficina a medianoche. Una noche, tomamos nuestra cámara y empezamos a recorrer la oficina. Es un edificio muy grande, antiguo, de 3 pisos, con muchas oficinas. Cada paso se podía escuchar fácilmente con fuertes crujidos. Después de explorar los pisos superiores, tratando de asustarnos, decidimos entrar al sótano. La entrada al sótano me recordó a una escena sacada directamente de una película de terror, con grafitis y dibujos al azar en las paredes. Era un sótano muy pequeño con vigas de madera que sostenían el piso sobre nosotros. Hallamos libros viejos polvorientos y empezamos a leerlos. Tenía la cámara en la mano, que era la única fuente de luz en el sótano. Después de leer unas 3 frases, escuchamos pasos directamente sobre nosotros, como si alguien estuviera caminando por el pasillo del primer piso. Levanté la cámara rápidamente y de hecho podías ver las tablas del piso moviéndose, como si alguien estuviera pisándolas al caminar y el polvo cayendo. Salí de ahí de inmediato y molesté a mi amigo porque olvidé que yo tenía la única luz. De hecho, lo grabamos en video y lo vimos una y otra vez esa noche. Fue la cosa más extraña que me ha pasado en la vida. Eso fue hace más de 10 años y ojalá supiera dónde está ese video. Experimenté los 3 golpes en la puerta de mi habitación en medio de la noche mientras estaba con un amigo y mi hermano. Vivíamos en habitaciones en un sótano a medio terminar, casi todo de concreto. Eran las 2 de la mañana y solo estábamos pasando el rato, desvelándonos, cuando escuchamos que tocaron la puerta. 1, 2, 3. Dije, adelante, pero nada. Así que lo olvidé y seguí socializando. Cuando volvieron a tocar la puerta. 1, 2, 3. Esta vez dijimos, ¿quién demonios es?
nos levantamos, abrimos la puerta y no había nada. Ahí fue cuando nos asustamos. Mi mamá estaba durmiendo arriba y se escuchaba cómo roncaba hasta el cielo. Solo estábamos nosotros en la casa y todas las puertas estaban cerradas con llave. Así que empezamos a asustarnos, cerramos la puerta y solo nos quedamos ahí sentados. Los golpes vuelven a sonar. 1, 2, 3. Pero esta vez viene acompañado de la perilla de la puerta. Gira. 1, 2, 3. Mi hermano es un poco más valiente que yo, así que se acerca a la puerta y mira por debajo. Es un sótano sin terminar, bastante feo, y la puerta tiene un espacio de unos 7 centímetros abajo. Así que él mira y distingue una sombra. Está oscuro más allá de mi habitación en el sótano. La sombra parece quedarse ahí, pero no se mueve ni nada. Y luego él observa los golpes y el giro de la perilla de la puerta y vuelve a empezar. Una y otra vez hasta que empezamos a gritar, a llamar a nuestra madre, mi amigo, gritando su nombre. Y los golpes y el giro de la perilla no se detuvieron hasta que ella bajó las escaleras y abrió la puerta. Ella nos gritó y nos dijo que nos calláramos. Nunca volvió a pasar y nunca supimos qué era. Mi ex padrastro vino a visitarnos unas semanas después desde el estado de Washington y dijo que a veces veía a un hombre alto y barbón en su visión periférica. Allá en el sótano busqué lo de los 3 golpes y se llama el golpe de la muerte. Nadie ha muerto hasta ahora y esto fue hace 14 años. Yo era localizador de servicios, solía trabajar en un equipo con mi papá. Para ubicar una línea de gas desde la tubería principal a la casa, conecta el equipo al medidor de gas. Muchas casas antiguas tienen el medidor de gas en el sótano. A veces yo era el que conectaba el equipo mientras mi papá encontraba la línea de gas. En ese día en particular llegamos a una casa que tenía el medidor en el sótano. Subo, toco la puerta y el dueño de la casa me señala hacia las escaleras al sótano. Bajo y veo el medidor de gas en la esquina, con 2 paredes construidas a su alrededor, formando como un closet sin puerta. Detrás del medidor de gas está el antiguo espacio de acceso, a la mitad de la pared de bloques de cemento. No hay luces en el espacio de acceso. Entro al área del closet y escucho lo que solo puedo describir como un gruñido demoníaco proveniente del espacio de acceso. Salgo, llamo a mi papá y no quiero sonar asustado, solo le digo que necesito una linterna. Colgo. Me quedé parado afuera de la puerta y solo extendí la mano para conectar el equipo. Mi papá baja con la linterna y cuando entra por la puerta para ver si lo logré en la oscuridad, ese mismo gruñido demoníaco sale del espacio de acceso. Casi me tira al suelo tratando de alejarme, me da la linterna y sale de nuevo. Me quedé ahí parado apuntando la linterna hacia el espacio de acceso, con la sensación de que algo me estaba observando. Él llama y dice que ya terminó. Agarro el equipo lo más rápido posible y salgo de ahí a toda prisa. No sé qué era, pero nunca antes ni después he escuchado un gruñido como ese. Durante la preparatoria, mi habitación estaba en el sótano. Era un sótano terminado, probablemente de los años 80. Mi cama estaba cerca de las escaleras. El piso era de linóleo barato sobre concreto. Mis padres se habían ido por el fin de semana, así que tenía la casa para mí solo. Era responsable, nada del otro mundo. Me dejaron $40 para comida. De todos modos, salté de la cama después de escuchar un golpe metálico. Sonó como si alguien bajara las escaleras rápido, tropezara y dejara caer lo que llevaba. Estoy sentado derecho en la oscuridad, tratando de no moverme y escuchando cualquier señal de quién es. Lo primero que pienso es, alguien entró a la fuerza arriba y trató de bajar todo por el garaje. Pasan 20 segundos, pero se siente como una hora. No puedo escuchar nada, así que me levanto y enciendo la luz. Estoy asombrado por lo que tengo frente a mí. No puedo aceptarlo. Está en mi cabeza, no es real, hasta que lo digo en voz alta. Susurro cucharas, docenas de cucharas, tenedores, cuchillos. No puedo procesar esto. A las 3 de la mañana estoy ahí parado, tambaleando, atónito porque a mis pies hay utensilios. Tardé unos 5 minutos en notar que una caja de cubiertos viejos se había movido en el almacenamiento sobre las escaleras. Se cayó y rodó por las escaleras, derramando su contenido todo el camino hacia abajo.
el sonido más extraño en medio de la noche y definitivamente la cosa más rara a la que he tenido que despertarme. Esto me pasó hace varios años. Una pelea entre mis padres y yo me dejó sin hogar. No te preocupes, ahora estamos bien. Todo fue mi culpa. Definitivamente no debía haber traído esas drogas a la casa, pero siendo un tonto de 18 años sin dinero, estaba desesperado. Sin embargo, que me echaran de la casa me encaminó por el buen camino. Tuve que buscar un trabajo. En ese entonces solo me la pasaba sentado en casa jugando Xbox casi todo el día, al grado de que la frustración de mis padres creció enormemente. Por eso ocurrió esta historia en primer lugar. Necesitaba conseguir un trabajo y un amigo mío trabajaba en un cine local y me dijo que siempre necesitaban personal. Su rotación de personal era algo increíble, así que me puse en contacto y en 3 días él ya me estaba haciendo una entrevista. Me presento y él sonríe con suficiencia. Ambos reímos en la sala de entrevista. Me hace unas preguntas genéricas, relajadas y al final dice: sí, Brian, tienes el trabajo. Fue más una formalidad que otra cosa. Y para el final de la semana ya tengo mi uniforme y mi horario y me van a pagar. Eventualmente, de hecho, me mudé con él por unas semanas solo para poder estabilizarme. Y la estábamos pasando increíble en el cine. La verdad, no hay tanto trabajo por hacer. Era un pueblo pequeño y el cine era el único en el pueblo. Así que era popular los fines de semana, pero entre semana no pasaba mucho, especialmente durante el día. Ahora, este cine era viejo, realmente viejo, quiero decir, de alrededor de 1910 o algo así. El punto es que teníamos un sótano oscuro y tenebroso en la parte de abajo que guardaba todo tipo de cosas viejas. Era espeluznante y tenía esas luces que tardan siglos en encenderse. Yo solía llamarlas las luces tambaleantes. Bajábamos las escaleras al sótano de vez en cuando para guardar carteles de películas viejas, recortes de cartón y cosas así. Eso podría ser útil en el futuro, o podríamos usarlos como obsequios y premios para mantener las ventas en el cine y hacer que la gente regrese. Somos buenos en eso. No los tiramos todos a la basura. En cualquier caso, nuestras visitas al sótano eran lo suficientemente frecuentes como para que yo le tuviera miedo. Estaba oscuro, un poco húmedo y olía mal. Siempre tenía esta extraña sensación, como si alguien me estuviera observando en la oscuridad. Para explicarlo, era una habitación muy grande y oscura, justo debajo de uno de los teatros principales, con enormes pilares de soporte. Parecía un estacionamiento, casi de ese tamaño era. En el borde había una pequeña cabina con una ventana de vidrio. Todavía no tengo idea de qué se suponía que debía estar ahí. ¿Era seguridad? En cualquier caso, en realidad no teníamos seguridad. El punto es que este era un lugar muy inquietante. Muchas cosas viejas, cajas antiguas y cosas que la mayoría de la gente ya había olvidado. Después de unos meses de trabajar ahí, ya me había acostumbrado a la rutina. De hecho, era un muy buen trabajador y mis amigos y yo nos llevábamos excelente y al teatro le iba muy bien en cuanto a negocios. Fue en uno de esos días en los que no tenía mucho que hacer que mi jefe se me acercó y me preguntó si quería hacer un poco de horas extra. Yo, siendo joven y con ganas de ganar dinero, le pregunté exactamente en qué consistía esto, y él me lleva por las escaleras al sótano cuando siento un vuelco en el estómago. Oh no. Él me dice que quiere que organice y deseche todo lo que no necesitamos aquí, que necesito hacer una lista de todo lo que tenemos, organizarla para que él pueda revisarla y decirme qué se va a quedar y qué no. Y una vez que eso esté hecho, que organicemos lo que queda. Él dijo que no estaba seguro de cuánto tiempo tomaría todo esto, pero que le gustaría que me quedara horas extra o antes de que empezara mi turno, lo que fuera más conveniente para mí, y tratar de hacer todas las horas que fueran necesarias para resolver esto. El pago por hacer esta tarea era bastante bueno, y el hecho de que no me hubiera dicho cuántas horas tomaría significaba que podía ir tan rápido o tan lento como yo quisiera, lo cual es bueno porque era un ambiente muy relajado. Así que empecé temprano un viernes por la tarde, llegué al teatro como a las 8 y, siendo el único ahí, bajé al sótano.
Empecé a revisar las cajas. Había un montón de cosas viejas y al azar. Revistas del pueblo en el que aparecíamos, carteles antiguos, mercancía vieja, un montón de cosas. Incluso encontré un proyector muy antiguo. Y me pregunté si podría llevármelo a casa si nadie lo quería o si todavía funcionaba. Mientras revisaba las cosas, ocupado en lo mío, escuché algo detrás de mí. Venía hacia esa extraña caseta en la esquina que todavía no sabía qué era. Me pregunté si podría ser una rata. Odio los roedores de cualquier tipo y no tenía nada para protegerme. Así que tomé la escoba que estaba cerca y empecé a acercarme en silencio, tratando de ver si escuchaba el ruido antes. Justo cuando estaba a punto de llegar a esa cabina, vuelvo a escuchar un ruido y salto. Sonaba como latas siendo pisadas o movidas. Mi cabeza estaba escondida detrás de una columna. Mientras me calmaba, me moví y eché un vistazo alrededor de la columna. Había un par de pies colgando fuera de la cabina, en el suelo. Me acerqué lo más silenciosamente posible para ver quién demonios estaba ahí. ¿Era alguno de mis amigos jugándome una broma? A medida que me acercaba, vi el rostro de un hombre sin hogar de aspecto desaliñado. Estaba dormido, se retorcía y a su alrededor había latas de cerveza, latas de Monster, comida vieja, envoltorios de Snickers y cosas así. Abrí los ojos de par en par al darme cuenta de que este tipo no se suponía que estuviera aquí. Y salí de ahí en silencio mientras corría tan rápido como podía. Cuando llegué arriba, llamé a mi gerente, a quien de hecho desperté, y le pregunté si sabía que había un vagabundo en el sótano. Inmediatamente se despertó por completo y me dijo que llamara a la policía de inmediato. La policía llegó, pero cuando lo hicieron, el hombre ya se había ido. Creo que fue por todo el alboroto. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que en la parte trasera de la pequeña cabina, en realidad, hay un agujero secreto que lleva a uno de los teatros que están al fondo. Y luego puedes salir por una de las salidas de emergencia. Fue increíblemente extraño y perturbador. Mi gerente dijo que entendía si no quería hacer la tarea, pero como realmente necesitaba el dinero, le dije que me diera una semana para superarlo y que de todas formas lo haría. Me tomó 3 semanas completas terminar la tarea. Pero el sótano volvía a verse bien y nos aseguramos de sellar esa puerta oculta del sótano. Quitamos la cabina y todo estaba bien. Sin embargo, renuncié poco después, encontré un mejor trabajo en otra ciudad, uno con una carrera, e intenté hacer algo de mí mismo. Me alegra que estos eventos ocurrieran porque me guiaron al camino correcto. Pero al hombre sin hogar que se escondía en el sótano del cine, espero que nunca nos volvamos a encontrar. Cuando tenía 8 años, mi familia se mudó a una casa nueva. Mis padres trabajaban bastante duro, y siempre éramos solo mi hermana y yo hasta tarde en la noche, hasta que mis padres llegaban, suficientemente agotados y cansados como para darnos el beso obligatorio en la mejilla, cenar y desplomarse en el sofá. Fueron tiempos difíciles. Esta casa era rentada, pero aún así nos gustaba. Sin embargo, había una parte que no me gustaba y esa era el sótano. En realidad no había mucho ahí abajo. Principalmente solo cajas con cosas que no necesitábamos o que aún no necesitábamos. Cosas que no se verían apropiadas en nuestra nueva casa, como decía mi madre. Casi nunca bajábamos ahí. Había pocas ocasiones que requerían que bajáramos por cosas, excepto, claro, las decoraciones de temporada y cosas por el estilo. Recuerdo que debió haber sido como en julio. Habíamos estado en la casa por algo así como 8 meses, y un día mientras paso por la cocina, noté que la puerta del sótano está entreabierta. Ahora, aunque ninguno de nosotros entra ahí. Al principio esto no me pareció extraño, así que simplemente cerré la puerta y seguí con lo mío. Unos días después, lo mismo. Esta vez está entreabierta pero casi cerrada, como si alguien hubiera salido apresuradamente y se le hubiera olvidado cerrar bien la puerta. Me acerqué a la puerta con curiosidad, todavía pensando que era algo normal y creyendo que no había nada malo en esta situación.
Simplemente abrí la puerta ligeramente. Miré hacia abajo a los escalones oscuros y amenazantes y luego cerré la puerta en silencio con un chirrido. La cerré y regresé a mi cuarto para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Fue más o menos en ese momento cuando también empecé a escuchar cosas. La sala de televisión estaba justo encima del sótano, las escaleras y la puerta, con la cocina al otro lado y las escaleras separando ambas áreas. Mientras veía la televisión hubo un estallido y yo estaba escuchando atentamente. De repente escucho algo. Bajo el volumen de la televisión y puedo distinguir el sonido de pasos, tan lento y silencioso como es posible. Tratando de subir las escaleras, yo también me acerco silenciosamente a las escaleras. Abro la puerta de golpe y no hay nada, pero sí escuché los sonidos de respiración agitada y quizás los últimos 3 pasos de alguien bajando corriendo las escaleras de madera maciza y llegando al fondo. Estaba bastante confundido. Llamé a mi mamá y a mi papá para que revisaran, pidiéndoles que vieran si había un hombre en el sótano. Pero cuando regresaron de su recorrido, me dijeron que no encontraron nada. Ten en cuenta que nunca les dije explícitamente qué había ahí abajo o qué estaba mal. Así que cuando me preguntaron qué pasaba, les dije, pensé que escuché algo y no di más detalle. Me dijeron que probablemente solo era un roedor y que no me preocupara por eso. Asentí con la cabeza, estuve de acuerdo con ellos y seguí con mi día. Pero los ruidos persistieron. Aunque no eran frecuentes, escuchaba cosas arrastrándose y moviéndose, y mi miedo al sótano solo crecía. Empecé a preocuparme de que nuestro sótano estuviera embrujado, que hubiera alguna entidad oscura viviendo debajo de nuestra casa. En un momento de valentía, confronté a mi hermana y le pregunté si, por casualidad, había escuchado o experimentado algo inusual en el sótano o si había oído cosas provenientes de ahí. Sin dudarlo, me cuenta que ha estado escuchando cosas espeluznantes provenientes del sótano y como su cuarto está frente a la puerta del sótano, me dice que hay veces que cuando va a dormir escucha pasos. Alguien abre la puerta del sótano en silencio y se dirige hacia su cuarto. Ella escucha el chirrido de la puerta y siempre se esconde bajo sus cobijas. Le pregunté por qué nunca le dijo a mamá y papá. Me dijo que la única vez que les gritó. No lo sabía porque duermo muy pesado. Cuando ellos entraron a investigar, no había nadie ahí, así que ella no sabía si se estaba volviendo loca o no. Fue en ese momento que juntos decidimos que teníamos que investigar. Así que cuando llegamos a casa de la escuela ese día, tomamos una linterna y un arma de la cocina. Bajamos las escaleras de madera hacia la oscuridad, encendimos los interruptores de luz y prendimos las linternas para mayor protección. Revisamos todo el lugar, de arriba a abajo, lo mejor que puede hacerlo un niño de 12 años, supongo, para ver qué podíamos encontrar. No había mucho. No pudimos encontrar ninguna señal de que el hombre estuviera aquí abajo, lo que nos llevó a creer que había un elemento más paranormal en nuestra experiencia. Justo antes de resignarnos a irnos, noté algo extraño. Justo al lado de una de las cajas había algunas cosas tiradas afuera, como si alguien la hubiera empujado y volcado el contenido. Con prisa, caminé para ver. Eran las decoraciones de Navidad. ¡Qué raro!, pensé mientras dejaba una esfera y miraba mis pies. Y entonces, después de mover la caja un poco a la derecha, noté una manija de una trampilla. Nuestro sótano en realidad estaba hecho de tierra, así que la manija de una escotilla estaba muy fuera de lugar, muy convenientemente cubierta para que nadie la encontrara. Entre todo el desorden y algunas cosas que dejó la casa vieja, nos miramos, empujamos una de las cajas a un lado y consideramos mirar hacia abajo. Mi hermana, siendo la más valiente de los dos, abrió la trampilla en silencio porque rechinaba mucho y miró hacia el abismo. Fue entonces cuando vio una luz al fondo y a un hombre hablando solo. Él estaba siendo ruidoso y grosero, y mi hermana cerró la escotilla silenciosa y rápidamente, tan rápido como la había abierto.
Ella subió corriendo las escaleras, llamó a mi mamá y a mi papá y les contó exactamente cuál era la situación. Luego llamó a la policía, que llegó extremadamente rápido, incluso antes que mis padres, y bajó para arrestar al tipo. Resulta que debajo de nuestro sótano hay unos pequeños túneles que conectan algunas de las tiendas y negocios del pueblo. Naturalmente, estos negocios tuvieron que sellar sus salidas una vez que las encontraron, y eso fue todo. No sé qué le pasó al hombre, nuestros padres se negaron a decirnos. Pero me alegra que se haya ido de nuestras vidas y que nunca tengamos que verlo de nuevo. Tengo 16 años y vivo con mi mamá en nuestra casa de 2 pisos con un sótano. Ahora, nuestro sótano no es espeluznante ni nada por el estilo, de hecho, ni siquiera parece que haya un sótano. Desde la puerta principal de la casa hay un pequeño pasillo y luego un tramo de escaleras alfombradas que lleva a un marco de puerta abierto, que a su vez conduce al sótano. El sótano tiene 3 habitaciones y un baño. Está mi habitación, que está al principio del pasillo, y la habitación de invitados, que está justo enfrente de la mía. Ahora, el pasillo que separa nuestras habitaciones mide solo entre 1 y 2 metros de largo y está cubierto por ese material de loseta falsa que puedes comprar en las ferreterías. Si caminas por el pasillo, primero te encontrarás con una abertura a tu derecha que alberga el calentador de agua y la entrada al espacio de acceso. Tiene un tendedero que lo cruza para colgar cualquier ropa que no se pudo secar en la secadora. Sigue caminando y, tal vez unos 6 metros después, te encontrarás con el baño, que estará a tu izquierda. Al final del pasillo se abre a un cuarto más grande y cuadrado que llamamos la sala de juegos. Ahora que ya tienes el plano del sótano en la historia, siempre he sentido que había algo extraño en la casa. Sentía que me observaban en mi cuarto, sombras moviéndose en el rincón de mi visión, tal vez manos rozando mi espalda, mientras subo al cuarto de mi mamá en el último piso para decirle buenos días. Casi siempre lo ignoraba porque esas pequeñas cosas nunca me parecían malintencionadas. Sin embargo, ha habido 2 ocasiones en las que sentí que algo me miraba de una manera más malintencionada. Una vez fue el año pasado, antes de que remodeláramos mi cuarto. Acabábamos de comprar la pintura y yo me estaba preparando para irme a dormir. Apagué todas las luces y me metí para la cama cerrando los ojos. Sin embargo, algo me obligó a abrirlos esa noche, y cuando lo hice, vi una figura parada en la esquina superior izquierda de mi cuarto, mirándome fijamente. Esa fue la primera vez. Me sentí completamente paralizado en mi cama por el terror que sentía y por el odio y la ira que emanaban de lo que estuviera en la esquina de mi cuarto. Pero luego parpadeé y de repente ya no había ninguna figura, solo mi vieja escoba recargada en la esquina. La malicia se había ido y sentí que podía volver a respirar. La segunda vez fue justo esta noche, hace como media hora. Estaba llenando un poco mi pecera con agua porque el nivel había bajado. Tenía una jarra que estaba usando para llenar de agua y justo la acababa de llenar en el baño de aquí abajo cuando me di la vuelta. Y ahí estaba de nuevo. La figura estaba parada a unos 15 pies de la entrada del baño, debajo de parte del tendedero que cruzaba el área donde estaba el espacio de acceso. La ira y el odio que sentí de esa cosa que casi me sofocaba, casi dejó caer la jarra de agua que tenía en las manos. Lo habría hecho si no estuviera paralizado de miedo. En unos segundos recuperé la voz y mi cerebro logró retomar el control. Grité y di un paso atrás. En cuanto lo hice, la figura desapareció de nuevo. Me costó todo lo que tenía no correr de regreso a mi cuarto y cerrar la puerta lo más rápido posible. La cosa es que esta vez estaba temblando. Apenas logré echar el agua en mi pecera sin derramarla. No quiero volver a salir de mi cuarto esta noche. No sé si solo me estoy imaginando estas cosas, o si realmente hay algo en el sótano que no quiere que yo esté aquí. Me gustaría empezar diciendo que han ocurrido muchas cosas en esta casa, pero compartiré la más aterradora. La zona donde está mi casa antes era una pradera abierta y hemos encontrado artefactos nativos americanos tirados por el área. Cuando mis padres se divorciaron, cuando yo era un adolescente, mi madre y yo nos mudamos a esta casa. Ahora, al principio parecía genial,
Había mucho espacio y tenía un ambiente muy acogedor. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a suceder cosas extrañas. Mientras más las notaba, más frecuentes se volvían. Escuchaba pasos abajo mientras me cepillaba los dientes y asumía que era mi mamá. Pero cada vez que revisaba, no había nadie ahí. Los pasos empezaron a hacer un sonido muy común en mi casa, especialmente por la noche. Así que después de un tiempo me di cuenta de que, oh rayos, mi casa está embrujada. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Un día mi buen amigo y yo acabábamos de regresar de estar bajo el sol y decidimos irnos a la casa de mi mamá. Considerando que ella estaba fuera por negocios, pensamos que sería genial. Mi amigo y yo podíamos ir a tomar o hacer cualquier travesura que quisiéramos. Estábamos equivocados. Entramos y fuimos directo al sótano, donde estaba más fresco que en el resto de la casa. Mientras bajaba las escaleras, noté que el póster de los Beatles, Submarino Amarillo, que colgaba al final de la escalera, estaba inclinado ligeramente hacia la izquierda. No le di importancia. Supuse que yo mismo lo había movido o algo así. Lo acomodé y entramos a la sala principal. Cabe mencionar que teníamos fotos y carteles colgados por todo el sótano. Lo que mi amigo y yo vimos nos dio mucho miedo. Todas las 10 o 15 fotos en esas paredes estaban inclinadas ligeramente hacia la izquierda, justo como alguna vez lo estuvieron los Beatles. Pero lo extraño de la situación no terminó ahí. El cuarto de almacenamiento, que básicamente era un cuarto con piso de tierra elevado unos 4 pies del suelo, tenía la puerta entreabierta, así que me acerqué para ver un resplandor dorado que salía de ahí. Hay una lámpara con cordón para encender ubicada a unos 3 metros de la puerta que está encendida. Salto y entro al cuarto de almacenamiento, gateo sobre mis manos y rodillas para apagar la luz, esperando que todo esto tuviera una explicación natural. Llamé a mi mamá y le pregunté sobre eso y me dijo que no tiene idea de lo que estoy hablando y que no ha ido al sótano en semana, y que la deje irse de viaje. Me recorrió un escalofrío por la espalda. Miro de nuevo al cuarto de almacenamiento y en la tierra hay una huella, la huella más distorsionada y retorcida que puedas imaginar. Estoy paralizado de miedo, mi amigo también. Sin decir nada, nos miramos, ambos con una sensación enfermiza y desgarradora en el estómago. Cerré de golpe el espacio de almacenamiento, lo aseguré con llave y salimos corriendo de mi casa tan rápido como pudimos. Nunca olvidaré lo enfermizo y deforme que estaba esa huella. Y pensar que me metí ahí para apagar la luz todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. Casi todas las noches me gusta ir al sótano para pasar la noche jugando videojuegos con mis amigos. Normalmente la noche va bien y me acuesto a la 1. Pero últimamente he estado escuchando sonidos en mi sótano, como lo que creo que son tosidos y a veces ronquidos. Cuando escucho esto, inmediatamente subo a mi habitación y duermo hasta la mañana. Cuando bajo de nuevo a mi computadora, a veces me encuentro con sitios web extraños que nunca he visitado. Y mi primer pensamiento fue que tenía un virus, hice un escaneo de virus y no encontré nada. Cuando volvió a ocurrir 3 veces en 2 semanas, borré todo el contenido de mi disco duro. Y cuando desperté por la mañana, Google Chrome se había instalado en mi computadora y había 30 pestañas abiertas en varios sitios web. Pero la más extraña fue la página de FedEx diciéndome que mi paquete había sido enviado. No vi a dónde, pero ahora me arrepiento. Habían pasado casi 3 meses y no había pensado mucho en la situación, aparte de los ruidos extraños, y le pedí a mi amigo que bajara al sótano a buscar algo para mí. Me sorprendió cuando subió corriendo las escaleras tan rápido como pudo, y lo que dijo que vio después fue suficiente para que yo llamara un van a la policía. Dijo que vio a alguien saliendo a gatas del pozo de la ventana. Para cuando llegó ahí, lo único que alcanzó a ver fueron las piernas de esa persona. Salí corriendo a buscarlos, pero no había rastro de ellos. Ambos asumimos que se habían metido al bosque, que estaba a unos 15 metros de mi casa. Cuando llegó la policía, no encontraron nada fuera de lo común. La policía se fue y mi amigo se fue 15 minutos después, comprensiblemente asustado por lo que acababa de ver. Durante los siguientes 2 meses, seguí escuchando esos sonidos y experimentando sucesos extraños y aterradores, como que mi regadera de abajo estuviera mojada
cuando nadie la había usado antes. Y un día todo se detuvo y encontré una nota en mi escritorio escrita con marcador que decía: gracias por la estadía. Y así terminó la situación. Durante mucho tiempo pensé que la nota era parte de una broma elaborada, pero ahora no estoy tan seguro. Con todas las otras cosas que han pasado entre todo eso y el hecho de que mi familia había estado dormida durante esos encuentros. Hasta el día de hoy todavía no tengo idea de quién es esa persona y realmente no me interesa averiguar. Cuando tenía como 4 años, mis padres y yo nos mudamos a una casa nueva en un vecindario realmente increíble. Todo iba muy bien. Una noche, mi papá se despertó a las 3 a.m. por fuertes golpes en la puerta principal. Fue a ver qué pasaba y había varios coches de policía y un montón de policías alrededor de nuestra casa. Mi papá abrió la puerta y les preguntó a los oficiales qué pasaba. Uno de ellos dijo: señor, necesito que baje a su esposa y a su hijo si tiene uno. Luego necesito que salga con estos oficiales que están aquí. Mi papá no tenía idea de lo que estaba pasando, pero subió y despertó. Mi mamá y yo, cuando nos bajó, el oficial sentó a mi mamá y a mí en el sofá y empezó a hacernos unas preguntas súper extrañas. ¿Tu esposo alguna vez te ha lastimado? ¿Alguna vez te ha hecho sentir indefensa? ¿Has ido al sótano para alejarte de él? ¿Te ha puesto las manos encima a ti o a tu hijo? ¿O cosas así? Mi mamá se sorprendió y por supuesto dijo que no a todo eso. Mi papá nunca haría algo así. Los policías, con linternas y armas, entraron y pidieron registrar nuestra casa. Dijimos que sí porque honestamente estábamos muy asustados en ese momento y nadie nos decía qué estaba pasando. Recorrieron nuestra casa y luego pidieron ver nuestro sótano. Nuestro sótano no está terminado, pero es bastante grande y da mucho miedo. Lo odio demasiado. Nadie baja ahí nunca y lo mantenemos cerrado con llave. Mi papá lo abrió y ellos lo revisaron llamando cosas como: estamos aquí para ayudar, por favor sal. No pudieron encontrar nada de interés y regresaron arriba. Luego mi papá les dijo que merecíamos saber lo que estaba pasando. Uno de ellos dijo: no parece haber ningún problema aquí, así que supongo que está bien decírselo. Recibimos una llamada de una mujer que estaba histérica. Ella estaba gritando y llorando diciendo que su esposo la iba a acabar. Ella se había atrincherado en su sótano para alejarse de él. Mi papá se asustó y dijo: bueno, ¿por qué vendrías a nuestra casa? El oficial dijo: rastreamos la llamada hasta su casa, y por eso odio mi sótano mucho más de lo que ya lo odiaba. Nuestro vecindario y casa son muy antiguos. Quizás sea un fantasma o algo así. Todavía no sabemos qué pasó esa noche, pero sí sé que a veces suceden cosas extrañas en mi sótano. La puerta al exterior siempre está cerrada con llave, pero incluso desde afuera la he visto abrirse sola. Incluso usamos cosas como cerrojos, así que eso es divertido para nosotros, supongo. Mi hermana tuvo una pijamada con su amiga este fin de semana. Ambas estaban en el sótano porque ahí estaba la sala de juegos. Es una buena habitación bastante acogedora con un Xbox viejo, un caballete para pintar, algunos sillones y cómics. Mi hermana y su amiga suelen jugar ahí solas, pintando, jugando Minecraft, cosas típicas de chicas de 13 años. Estamos acostumbrados a que estén solas ahí abajo, y nuestro sótano no se considera espeluznante ni inquietante de ninguna manera. El viernes por la noche, nuestra velada fue interrumpida por las chicas subiendo, corriendo las escaleras y gritando como murciélagos salidos del infierno. «¡Hay algo en el sótano!», gritó mi hermana. Pensamos que se habían asustado por una araña o algo así, así que mis papás bajaron a investigar. El sótano estaba vacío. Les preguntaron a las niñas por qué tanto alboroto y le dijeron a mis papás que la manija de la puerta del sótano empezó a sacudirse tan fuerte que toda la puerta comenzó a temblar. Después le pregunté a mi hermana por qué tanto grito y me mostró lo que había pasado. Me dijo que era como si alguien estuviera tratando de arrancar la puerta, mientras agarraba la manija y la jalaba como si estuviera atrapada. No pudo haber sido una corriente de aire, ya que el baño no está conectado a ninguna de las paredes exteriores, ni tiene ventanas. Se estaban riendo y carcajeando como locos por la emoción de haberse asustado así, y lo dejamos como un suceso extraño pero inofensivo. Sin embargo, eso me recordó algo que recuerdo que me pasó cuando era niño en ese mismo sótano.
Debía tener unos 8 años porque ya tenía mis propias llaves y me dejaban caminar solo a casa. Sabía que mis papás estaban en el trabajo, así que abrí la puerta y entré. Al hacerlo miré la puerta del sótano y, al entrar, vi que la manija empezó a moverse y la puerta se estaba abriendo. Me asusté tanto que salí corriendo de la casa directo a la casa de mi amigo, llorando todo el camino. Cuando mis padres llegaron a casa y les conté lo que pasó, me explicaron qué era una corriente cruzada y cómo funcionaba. Esa es la explicación más probable de por qué se abrió la puerta. En ese entonces lo creí, pero después de este fin de semana ya no estoy tan seguro. Cuando tenía 18 años, asistía a la universidad y rentaba una habitación en una casa antigua a unas cuadras del campus. Solo otra habitación en la casa estaba rentada, y la chica que vivía ahí pasaba la mayor parte del tiempo en casa de su novio. Básicamente tenía toda la casa para mí solo. Estimo que fue construida entre 1910 y 1920, basándome en el estilo y el vecindario, pero podría estar equivocado. Sí sé que tenía alrededor de 100 años en ese momento y era la casa más antigua que había tenido. Era mi primera vez viviendo solo, y como era un espacio tan grande y vacío, pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación, detrás de una puerta cerrada con llave. No era súper aterrador ni nada por el estilo, pero por la noche, cuando estaba solo, solía evitar salir de mi habitación a menos que fuera absolutamente necesario. Sentía la misma incomodidad que al apagar la luz del sótano y correr por las escaleras en la oscuridad. Sin una razón real, igual hacía latir tu corazón más rápido. Cerca del final de mi primer semestre contraje influenza tipo A. Hasta ese momento había tenido bastante suerte con mi salud física y fue la vez que más enfermo he estado en mi vida. Apenas podía levantarme de la cama para ir al baño o para alimentarme. Estaba increíblemente débil, todo mi cuerpo me dolía y tenía una fiebre muy alta. De hecho, desarrollé artritis en mis articulaciones como un síntoma, algo que ni siquiera sabía que era posible. Recuerdo haberme despertado en un momento con un charco de sudor acumulado en la base de mi garganta. Fue absolutamente asqueroso. Unos días después de empezar la pesadilla, me desperté y encontré a un hombre mayor sentado al lado de mi cama. No había ninguna silla ahí, pero él estaba claramente en una posición sentada. Por alguna razón no reaccioné con sorpresa en absoluto. No sentí ningún miedo. Le pregunté qué hacía ahí y solo dijo, quería asegurarme de que estuvieras bien. Debo haberme vuelto a dormir porque eso es todo lo que recuerdo de la visita. Esto fácilmente pudo haber sido un sueño inducido por NyQuil o una alucinación por fiebre, pero para mí fue absolutamente real. Él estaba ahí, me habló y me sentí muy reconfortado por su presencia. Unos meses después, un amigo mío de otra escuela vino a visitarme por el fin de semana. Exploramos un poco la casa y encontramos una trampilla no zarompa al sótano. Estaba lleno de herramientas y artículos viejos. Pero algo que me llamó la atención, sin razón aparente, fue un botiquín en la pared. Estaba absolutamente lleno de frascos de pastillas viejos, cosas comunes como Anicin y otras marcas antiguas que tuve que buscar. También contenía muchos frascos de pastillas con receta que estaban demasiado descoloridos para leerlos. Por alguna razón, en cuanto los vi, pensé en mi visitante anciano. Me pregunté si tal vez él tenía experiencia cuidando a un familiar enfermo y vino a visitarme cuando yo estaba enfermo. Como era una situación familiar, sí le pregunté al casero sobre los ocupantes anteriores, pero ellos habían comprado la casa solo unos años antes y no sabían mucho. Supongo que nunca lo sabré. Estoy bastante seguro de que mi sótano es más grande que la casa misma. Con eso, hay bastantes cosas allá abajo. Las escaleras están en medio del sótano y llevan al lado izquierdo del sótano. En el lado derecho, frente a la escalera, es donde están la lavadora y la secadora. Aquí es donde ocurre mi historia. Cada vez que yo o la novia de mi papá bajamos ahí para lavar la ropa, sentimos muy fuerte que alguien nos está observando. No es tan malicioso, pero sí da miedo. Miro por encima de mi hombro cada 10 segundos porque estoy seguro de que alguien me está mirando. Pero cada vez que volteo, no hay nadie. La mayoría de las veces tengo que bajar con mi perro para sentirme un poco más tranquilo. Incluso mi perra se pone nerviosa de estar ahí abajo.
Cabe mencionar que solía dormir en el sótano durante unos 3 o 4 meses y nunca tuve esa sensación. Siento un poco de odio y resentimiento cuando estoy ahí abajo, pero no es tan fuerte como la sensación de ser observado. De verdad empezó a asustarme al grado de que ya ni siquiera puedo poner un pie en el piso de concreto. Empecé a lavar mi ropa y luego cerré la tapa de la máquina. Y cuando empezó a funcionar, me estaba alejando. Entonces escuché un grito agudo en mi oído, como el de una niña pequeña, como si algo estuviera fingiendo ser una. Me quedé paralizado durante 10 segundos y salí corriendo escaleras arriba y simplemente me quedé en la parte de arriba de las escaleras, listo para cerrar la puerta cuando escuché otro grito agudo en la parte de abajo y estaba subiendo. Ya no tengo idea de qué pensar, solo estoy muy asustado. Incluso he bajado con mi perro si tengo que ir allá abajo, simplemente no lo soporto. Algunas cosas me pasaron a mí, pero la mayoría de esto le pasó a mi hermano. En realidad, lo más que me pasó fue que si salía del sótano, como cuando veía la televisión para agarrar un bocadillo, regresaba y ciertas cosas estarían fuera de lugar. Por ejemplo, los controles remotos de la televisión, platos que se quedaban ahí abajo. A veces los controles remotos estaban a 3 metros de donde deberían estar. Y cada vez que iba con mi familia para ver si habían movido algo, la respuesta siempre era no. A veces escuchaba que decían mi nombre, pero lo descartaba fácilmente porque podía estar imaginando cosas. No me preocupaba mucho por esto porque no había razones para hacerlo, siempre lo ignoraba. Ahora, aquí es donde comienza todo lo extraño. Mi hermano siempre me contaba historias de que escuchaba cosas como que mis papás lo llamaban por su nombre a las 3 de la mañana. Los 2 eventos más grandes que le pasaron fueron uno cuando estaba sentado jugando videojuegos en su cuarto en el sótano. Y hay como un pasillo para una sala de billar que está antes de entrar al suyo. Mientras se estaba divirtiendo, en su hombro derecho sintió mucho frío e hizo esfuerzos por calentarlo de nuevo, pero no funcionaba. Y cuando giró su silla hacia la derecha y miró en el espejo que estaba ahí, quedó de frente a la puerta y vio una sombra que entraba o salía rápidamente de su habitación. Y luego, en otra ocasión, escuchó cosas afuera de su habitación. Entonces se levanta, va al baño, sale y escucha gruñido. Detrás de nuestra mesa de billar no tenemos perros. Se hace del baño del susto, corre a su cuarto y lo cierra con llave. Poco después de que la cierra con llave, la manija de su puerta se mueve como por 30 segundos y luego se detiene. Curiosamente, no me da tanto miedo mi sótano, pero en la noche no me gusta estar ahí solo. Cuando era muy joven vivía en una casa que era muy vieja, creo que debía tener al menos 70 años. Amaba mucho esa casa, excepto por el sótano. Siempre odié la vibra malévola que siempre estaba presente en el aire allá abajo. Se sentía malvado y no lo digo a la ligera. Siempre sentí como si un par de ojos fríos estuvieran observando cada uno de mis movimientos, esperando para atacar. Me daba la peor vibra el cuarto al final del pasillo. Sí, un pasillo en un sótano. Había un cuarto pequeño al final del pasillo. El aire ahí estaba cargado de temor. Sentía que algo podía saltar sobre mí en cualquier momento. La única vez que entré voluntariamente a ese cuarto fue cuando hubo una alerta de tornado. En ese cuarto recuerdo sentir una fuerza horrible desde la esquina superior derecha. Nunca me atrevía a apartar la mirada de esa esquina, ni siquiera para buscar consuelo acercándome a mi mamá, por miedo a lo que estuviera acechando ahí abajo. Apenas hace poco me enteré por un vecino anciano que había vivido en la casa de al lado durante mucho tiempo, que el último dueño se ahorcó justo en esa esquina del sótano. Me sorprendí mucho cuando escuché eso. Se mencionó muy poco más sobre él. Otro dueño anterior también hizo lo mismo, en mi viejo closet. Recuerdo que solía asustarme estar ahí adentro, pero pensándolo ahora, nunca sentí la misma sensación de temor que sentí cuando estaba en el sótano. Así que tal vez no querían hacernos daño, pero no creo que se pueda decir lo mismo del otro. Han pasado al menos 10 años desde la última vez que estuve en esa casa y aunque regresara, no pondría un pie en el sótano.
El trabajo de mi papá requiere que entre a las casas de las personas. Ha estado en miles de departamentos y casas, así que le pregunté, ¿cuál ha sido la cosa más rara y espeluznante que ha visto o experimentado? Mi papá llegó temprano a este complejo de departamentos, como a las 7 de la mañana, porque tenía que revisar cada departamento haciendo mantenimiento, empezando desde el sótano. Entró a un cuarto de lavado que estaba en el sótano, donde había un hombre de unos 50 años. Llevaba puesta una camisa blanca elegante y un traje con corbata, pantalones pero sin zapatos, y tenía una lona verde en las manos. Pensó que era algo raro, pero simplemente lo ignoró, ya que no era asunto suyo. Más tarde ese día salió a una cafetería local para pasar su descanso, y cuando regresó al trabajo, había patrullas de policía rodeando el área. Por curiosidad le preguntó a uno de los policías qué estaba pasando, y resultó que se había cometido un homicidio. Papá entonces preguntó si lo que había visto estaba relacionado con el crimen, y sí lo estaba. Después del interrogatorio policial, le dijeron que el hombre sin zapatos apuñaló a su madre hasta matarla en la bañera, la envolvió en una lona y la arrastró afuera. La policía la atrapó arrastrando a su madre muerta en el patio trasero. Por supuesto, no dejaron que mi papá hiciera su trabajo en el departamento del asesino hasta después de una investigación adecuada. Pasa un tiempo y mi papá puede ir ahí y terminar lo que estaba haciendo. Se sintió muy incómodo haciendo plomería y otros trabajos de mantenimiento en una casa donde acababan de matar brutalmente a alguien, especialmente en un baño, en una tina llena de sangre seca. Cuando era un niño tonto, mi hermano y yo estábamos jugando en las escaleras. Yo estaba arriba, saltando dentro de una funda de almohada. Obviamente me resbalé y caí de espalda rodando por las escaleras. Todo se puso en cámara lenta, como a veces pasa cuando tu vida está en peligro. Mientras daba vueltas y vueltas, con la parte trasera de mi cabeza cada vez más cerca de estrellarse contra el duro piso de concreto del sótano, noté un movimiento que venía desde la oscuridad del sótano. De repente, una gran bolsa de comida para perro vuela por la habitación, como si una mano invisible la hubiera lanzado con una precisión absurda, y se interpone entre mi cabeza y el piso. Mi cráneo se estrella contra la bolsa un milisegundo después, esparciendo croquetas en lugar de fragmentos de hueso por toda la habitación. Mi hermano y yo estábamos boquiabiertos y confundidos. La bolsa voladora había recorrido al menos 3 metros, probablemente salvándome de la muerte o de una lesión grave. Solía pensar que esto era una prueba de Dios o de ángeles o que yo tenía algún tipo de propósito, pero me doy cuenta de que esto no es evidencia de nada en particular. Excepto que la vida es extraña e inesperada. Las cosas pueden suceder y suceden. Tuve mi Nintendo Wii en el sótano durante mucho tiempo y pasaba horas ahí abajo. Estaba jugando una noche y de repente el televisor y el Wii se apagaron. Fui a revisar el enchufe porque a veces estaba flojo y teóricamente podía salirse si lo jalabas. No lo jalaba para apagarlo, solo jugaba y no estaba cerca de los enchufes. Levanté la vista de los cables mientras lo arreglaba y vi una neblina gris claro en el aire. La miré por unos segundos y luego corrí escaleras arriba como si el piso estuviera en llamas y no volví a ese lugar por un buen rato. Ahora que soy mayor lo he pensado y no puedo entender cómo una neblina podría aparecer ahí de la nada. No había tuberías con fugas que crearan humedad ni nadie en la casa que fumara nada. La única persona que fumaba en mi familia era mi abuelo, quien ya había fallecido desde hacía un tiempo en ese momento. Sin embargo, en ese momento sí tenía colgado cerca su chaleco de piloto. La única cosa paranormal que me ha pasado en la vida fue cuando tenía alrededor de 14 años. Estaba sentado solo en el sofá de mi sótano viendo la televisión. Sin previo aviso, empiezo a escuchar un zumbido bajo justo a mi izquierda, a unos centímetros de distancia, y todos los vellos de mi lado izquierdo se erizan. No sé cómo, pero tuve el valor de levantarme, caminar y apagar la televisión sin control remoto y subir las escaleras. Todo el tiempo estoy a punto de sobredosis de adrenalina, nada más que un ruido y una sensación.
pero recuerdo vívidamente que repetía en mi cabeza que algo está justo a mi lado. Nunca tuve otro incidente después de ese.